¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N, un programa especial esta noche, un programa para abordar, para analizar lo que es nuestra realidad y por supuesto también para generar ideas, para generar un debate existente en nuestra sociedad, pero muchas veces que tiende trampas, sobre todo desde algunos medios de comunicación. Mire, yo quiero arrancar el programa diciéndole una frase que solía repetir Winston Churchill, el gran primer ministro inglés, que decía: espero tengan preparadas sus preguntas para mis respuestas. ¿Por qué? Porque él iba directamente a las conferencias, iba a dar un mensaje y por supuesto no pensaba cambiarlo, no pensaba abrirse a la posibilidad probablemente de reconocer algo o en todo caso de anotarse en eso que se llama la búsqueda de la verdad. No me quiero volver filosófico esta noche, pero lo que quiero marcarles es que hay dos registros de nuestra realidad que conviene tener en cuenta. Dos registros que sin ninguna duda nos van a ayudar esta noche a tratar de reconocer qué es lo que pasa en la realidad que nos rodea y que también forma parte, en términos generales, de lo que denominamos lo político y la política, la naturaleza que nos recorre en forma transversal. El primero de los ejes es, sin ninguna duda, lo que ha acontecido con las primarias, esto es el resultado electoral que ha obtenido el gobierno, un resultado adverso, no hay ninguna duda de ello, y a partir de allí los cambios que han operado hacia adentro del frente de todos, cambios que uno podría reconocer a través de una paradoja. La gran paradoja es que, en términos generales, la pandemia, el impacto que ha tenido, las consecuencias que ha tenido esa pandemia, han generado que el oficialismo pierda prácticamente hasta 2 millones de votos. Son votos que, por supuesto, se pueden recuperar, pero al mismo tiempo que han, yo creo, generado en el oficialismo, en el gobierno nacional, una situación inédita. Esto es, que el gobierno tenga que hacer prácticamente a un lado de la discusión política, de la discusión de lo que han sido, si cabe, algunos de los méritos que ha tenido el propio gobierno, la pandemia, el impacto, pero sobre todo el manejo de la crisis sanitaria, de la crisis económica también que ha generado esta pandemia. El gobierno ha corrido a un costado. Y esto constituye ni más ni menos que una paradoja, porque por supuesto es uno de los grandes patrimonios que tiene. Y está claro que en el análisis es hasta contrafáctico. ¿Qué podría haber pasado? ¿Qué podría haber pasado si eventualmente el gobierno del presidente Alberto Fernández hubiese tomado la posición que en su momento tomó la oposición política? ¿Qué hubiese pasado? Y es contrafáctico porque afortunadamente no lo ha hecho, pero ¿qué hubiese pasado si el gobierno de Alberto Fernández hubiese tomado la posición moral, la posición ética que otros gobiernos del mundo de alguna manera han adoptado, como por ejemplo el gobierno del Brasil, el gobierno del presidente Bolsonaro? Probablemente la crisis hubiese sido muchísimo mayor, la crisis humanitaria, la crisis de vida. De eso estoy hablando. Sin embargo, el gobierno ha elegido hacer a un lado esto porque entiende que una parte importante de la sociedad ya lo da prácticamente por descontado y que hoy lo que importa son los grandes temas de carácter económico y social. El otro registro, rápidamente, que quiero compartir con ustedes esta noche es algo que forma parte de la agenda que pertenece a la oposición política y puntualmente a quien es su líder hoy, como es el expresidente Mauricio Macri. Y en ese contexto, cada uno de los temas que van apareciendo en la agenda en las últimas horas, en los últimos días, que tienen una raíz netamente amoral, y esto hay que marcarlo porque estamos hablando de cuestiones que hacen al intrincado manejo y la manipulación de la justicia, en este caso de lo que es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que a través de una aprobación de la legislatura de una ley pareciera ser a partir de ahora apto para revisar lo que sin ninguna duda podrían ser causas que se tramitan en la justicia nacional, porque también tenemos que hablar de un llamado indagatoria al expresidente Macri vinculado con espionaje, nada más y nada menos que a los familiares de las víctimas de la tripulación del ARA San Juan, porque a eso hay que sumarle, parece mentira, vaya tomando nota el carácter que tiene todo esto, ¿no? Porque a eso hay que sumarle los Pandora Papers, una especie de saga de los Panama Papers, donde el apellido Macri se reitera una y otra vez, y sobre eso también vamos a hablar, donde a eso usted también tiene que sumarle lo que ha sido el escándalo que la justicia investiga, vinculado obviamente a lo que es el fideicomiso
de Gianfranco Macri, el hermano del expresidente, cuya titularidad él de alguna manera asumió para tratar de blanquear 25 millones de dólares, y lo que termina descubriendo la AFIP es que ese patrimonio pertenecía y pertenece a su madre Alicia Blanco Villegas. Y todo eso, ¿cuál es el común denominador?, se preguntará usted. Bueno, el común denominador es que hay un escape hacia adelante. El común denominador es que eventualmente todo eso es tratado por la oposición, a lo cual sumo a los medios hegemónicos que forman parte de esa oposición política. Todo eso es tratado una y otra vez como si la discusión ya no mereciese la pena, como si la verdad ya se hubiese conocido, como si realmente fuese sorpresiva o fuese manipulada cualquier intento de conocer la verdad. Esos son los adjetivos, porque claro, se adjetiva, porque la búsqueda de la verdad queda en un segundo plano. Esos son los adjetivos que en este mismo momento el diario Clarín, el diario La Nación, sitios de internet como Infobae y otros intérpretes de la realidad le están proponiendo a la sociedad. Por eso, en el día de la fecha, me parece importante que hablemos de todos estos temas y que el eje central sea recuperar mínimamente la búsqueda de la verdad, nada más y nada menos, algo tan importante y algo que ha sido netamente dejado de lado. Estos son los temas para compartir con todos ustedes esta noche, un programa especial, un programa que realmente no se lo pierdan, ya sentaditos frente al televisor, porque tiene que ver con la autocrítica y la unidad, el primero de los ejes, importante hacia adentro del frente de todos, forma parte también de la agenda del gobierno nacional, no hay ninguna duda, y habrá que revisar, y lo haremos con destacados analistas, bueno, cuáles son los próximos pasos. Segundo de los temas, denominamos macrismo explícito. Vaya a saber qué tipo de acepción esto implica, lo vamos a estar discutiendo, pero bueno, usted tiene allí algunas cuestiones centrales. Los tres protagonistas de esta semana, Horacio Rodríguez Larreta y lo que ha sido el desalojo violento en el barrio 31, el expresidente Mauricio Macri con las cuestiones que le estaba comentando, María Eugenia Vidal, que pasando por alto cualquier código de político dice, bueno, si de alguna manera repetimos en lo que son las elecciones generales, en los que van a ser las elecciones generales, repetimos resultado, nos vamos a quedar con la titularidad de las dos cámaras, del Senado y de diputados, algo que hasta ahora, al menos desde que llegó la democracia, no se había dado y que tiene que ver con los pactos que hace la política y con el reconocimiento del otro en la política, vinculado al antagonismo. Bueno, ya vamos a estar hablando de este tema. El tercero, sin ninguna duda, porque esta es la discusión que viene, el dólar y los salarios en la Argentina como eje y como parte de un debate que uno podría considerar que pertenecen a una especie de péndulo, pero donde claramente, digo, hay intereses en juego. ¿Quiénes son los que están detrás? Bueno, todo esto a lo largo de las próximas 2 horas. Bueno, muy bien, bienvenidos nuevamente a Caníbales aquí por la pantalla de C5N. Presentamos a nuestro equipo esta noche. Doctora Natalia Salvo, ¿cómo está? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Buenas noches, Julián. Muy contenta acá de que esté Úrsula con nosotros. Bien, ya me anticipé. Ya me desordena el programa, la doctora Natalia Salvo, pero me parece bien porque es el espíritu. Anticipa la presentación. Muy bien, el doctor... Es que estoy muy contenta. Muy bien, doctor Roberto Feletti, ¿cómo está? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Muy contento, particularmente contento por el resultado del clásico, pero digo, bien, independientemente de eso, una positiva voy a tirar para los quinchos. Nace una estrella por ahí. El Consejo Agroindustrial Argentino habla de por ahí industrializar algo de la renta agropecuaria, algo que no se pudo lograr en 80 años en la Argentina. Vamos a ver si... Y esto dio origen a a la autocrítica, a la reaparición del presidente y la vicepresidenta juntos, en un acto que por lo menos en los hechos parece positivo. Vamos a ver el devenir, ¿no? A ver, es muy interesante porque en el contexto caliente, obviamente que implica una campaña electoral, que estemos discutiendo cuestiones tan centrales como una ley agroindustrial, por ejemplo, la ley de los hidrocarburos, digo, cuestiones que hacen centralmente a la producción y de alguna manera a cambiar un poquito la matriz económica de la Argentina, me parece que realmente es muy relevante, lo vamos a estar también hablando esta noche. Doctor José Manuel Ubeira, ¿cómo está? ¿Qué dice? Cada vez mejor. Bien. ¿Es en serio esto? No, claro, o sí. No, pero por supuesto que sí. Estoy ya con un ministro puesto y el otro que voy a candidatear es a Feletti como ministro de Economía de la Nación. Ah, bueno. A ver, vamos a transparentar esto. El doctor Ubeira vino directamente, ni me saludó, me dijo, lo quiero a Feletti en la cartera. Como ministro de Economía, está haciendo falta mover el banco, ¿no? Me parece que sí. Y la segunda cuestión que quiero tratar hoy es que
Están tratando de descuartizar la causa del espionaje, esta que el presidente se llenó la boca hablando de los sótanos de la democracia, pero la están desguazando en Comodoro Pi. Y hay un dato que creo que es de mucha relevancia, que es que los familiares de Lara San Juan estaban con el famoso semáforo que provocaba clarín, amarillo, verde y rojo, y resulta que figura dentro de las carpetas del espionaje. Así que lo de Comodoro Pi, que dicen que estos eran cuentapropistas, que por ahí espiaban en Lara San Juan, después les pintaba ir a espiar al Instituto Patria y compañía, no son ni más ni menos que una organización dirigida por Macri. Bueno, a ver, todo el tema digamos, de lo que es el espionaje es totalmente transversal a muchísimas causas, ¿no? Entonces hoy uno se pregunta, bueno, ¿había una organización, había algo sistémico en lo que es espionaje en el gobierno del expresidente Macri? ¿Había una estructura montada, había algo paralelo o era directamente que se utilizaban los resortes institucionales? Utilizaron en el caso concreto de Lara San Juan, quizás porque sea una causa vinculada a la Marina, los mismos elementos que se utilizaron para espiar a las madres y a las monjas que después se hicieron desaparecer durante la época de Astiz. O sea, lo que cambian son los personajes y el formato es de no matar a nadie, pero en realidad la forma de espiar y de escuchar y de intervenir es la misma que en la etapa de la dictadura. O sea que estamos frente a unos salvajes que poco a poco van ganando recorrido, mientras el buenismo del presidente de la Nación y el resto de la gente permita que ellos jueguen. Si llegan a perder la Cámara de Senadores, Dios no lo permita que eso ocurra, todo lo que de alguna manera se quiso implementar durante estos 2 primeros años como promesa de campaña, termina en papel mojado. Bueno, vamos a volver. Anoté la palabra buenismo porque me parece que merece un tratamiento especial. Bueno, tengo el gustazo de presentarla a ella, la periodista Úrsula Varghés. Úrsula, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ya te había presentado Natalia, en realidad, es una redundancia. Bueno, y me quedé sin quincho, después ya voy a anticipar, Julián, de qué se trata. Bueno, te das cuenta. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contenta, celebrando el fallo también de la semana pasada que finalmente mete la pata civil, ¿no? En el tema de terrible que vivió la Argentina, que nosotros decimos siempre que fue un golpe cívico, militar y eclesiástico, y por primera vez 2 directivos de Ford fueron condenados, así que se abre una gran puerta para ir por los civiles por primera vez, ¿no? Así que me parece que es un fallo histórico y que no lo leí en muchos lados, digo, no hizo mucho ruido, y hay muchísimas familias que hace tiempo que estaban esperando esto, así que bien por ahí. Bien por ahí. Sí, mi quincho de otra cosa. Sí. Mi quincho va por... Trajiste quincho. Traje quincho. Pero qué cumplidores todos esta noche. Qué cumplidores, pero muy bien. Bueno, entonces quedará ahí de alguna manera enigmático. Pendiente. Te hago un quincho enigmático. Es una nueva clase de quinchos, el famoso quincho enigmático. Quincho solapado. Me quedo con la postulación del doctor Ubeira para el doctor Feletti, digamos, que eso sorprende. Eso, a ver, por supuesto habla muy bien del doctor Feletti, pero estaría hablando mal del plan económico, del programa económico. ¿Hay algo que no le gusta a Ubeira de todo lo que está pasando? Y lo que hablamos el otro día, estamos mirando mucho el tacómetro y no lo que pasa en la calle. Y la verdad es que lo que hace falta es un economista. Yo tengo un respeto por el señor Guzmán. Sí, por supuesto. Bueno, podrían coexistir de alguna manera también. Sí, no sé. La variante es que lo que hace falta es un ministro político que entienda de economía. O sea, porque si realmente no entendemos qué es lo que se refleja en la calle, vas a perder todas las elecciones a las que te sometas. Bueno, es fácil. La gente no come, si un kilo de asado vale 700, 800 pesos, está claro que vas a perder todas las elecciones a las que te presentes. Bueno, algo me decía Úrsula, ¿no? Úrsula, me decías antes de empezar el programa, lo que está pasando en la calle, la mirada crítica también de la situación social. Sí, y además, yo la verdad que de economía, chicos, voy a hablar como ciudadana común, de a pie. Todos hablamos como ciudadanos. La verdad es esa, lo que no te miente es ir al supermercado, lo que podés comprar cada semana es menos, los sueldos tampoco se mueven, y en las clases más complicadas se nota y mucho. Yo creo que hay mucho descontento, hay mucha necesidad, mucha incomprensión de por qué se tomaron medidas como quitar la IFE tan pronto a un montón de familias que la súper necesitaban. Y me parece que eso también, no creo que sea el único tema que hizo que se perdieran las PASO.
O sea, me parece que es tanta la cantidad de pérdida que debe haber muchos factores. Me parece que es un abanico de temas. Ahora sí yo agrego un dato, perdón. No, por favor. Un dato económico concreto. Primero le agradezco al compañero amigo Ubeira la deferencia que ha tenido. No, pero es un clamor, ¿eh? Gracias. No, canasta básica alimentaria para hogar de 3 personas, 23.000 pesos. Salario promedio del sector privado formal, 87.000 pesos. 23.000 pesos contra 87.000 pesos. Estás hablando que la canasta básica alimentaria en un salario promedio del sector privado, está bien, hogar de 3 personas, está incidiendo en un 26%. Con eso no hay resto para nada. Agreguemos vivienda, agreguemos transporte, se acabó. Sí, el costo de vida es... Y bueno, esto me parece que esa es la relación que hay que bajar. Canasta básica, incidencia en el salario. O sea, tomar la canasta básica como referencia. Como referencia y bajarla en términos relativos respecto al nivel salarial. Bueno, yo creo, Julián, que sin ánimo, por supuesto, de desconocer la compleja situación social que se vive, hay que también advertir cuál es el punto de anclaje donde venimos, qué pasado traemos. Traemos a la pandemia de Mauricio Macri y traemos, por supuesto, que la pandemia que arrojó estos resultados. Yo no estoy desdeñando desde ya la importancia que tiene el salario o la cotidianidad de tener que comer. Lo que digo es que tenemos 5 meses con una inflación que va reduciéndose. Me parece que en el marco, incluso viendo este macrismo explícito, ¿no? La pata de la intimidación, de la extorsión, del armado de causas, claramente el sentido y el norte está definido. Puede resultar insuficiente desde ya haber sacado determinada ayuda social en un marco de absoluta necesidad, es complejo, pero me parece que hay que destacar, sobre todo por quién tenemos enfrente y cómo juega ese enemigo. Bueno, a ver, ya está en nuestros estudios Amado Boudou, así que en un ratito lo vamos a estar presentando. Estamos acomodando las cámaras, pero quiero... Ahí está, lo tienen ustedes en pantalla. Amado, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, ¿coincidís con lo que se estaba planteando en la mesa? Totalmente. Me parece que puede haber muchas causas, pero la causa central es la que se planteaba aquí. Por eso, hace más de 1 año y medio que venimos hablando de la necesidad de un shock distributivo. Está claro que el origen del problema es Macri. Está claro que el origen del problema es lo que pasó en los 4 años de Macri. Ahora, no nos podemos circunscribir, sobre todo quienes tienen que hacer política económica, quienes tienen que tomar decisiones, a describir lo que está sucediendo. Lo importante es de qué manera se va a ir saliendo de esto, que bueno, en distintas versiones cada uno de los panelistas lo ha señalado, ¿no? Por eso en la Argentina no hay ninguna cuestión de demanda que pueda explicar la inflación, ninguna cuestión vinculada a la demanda. Más bien hay una demanda insuficiente y por eso venimos desde adentro del Frente de Todos pidiendo el shock distributivo. Lo que sí habría que agregarles es que además hay problemas de oferta que también hay que resolver. Bien. Bien, hay varias cuestiones para hablar, obviamente lo vamos a hacer a lo largo del programa. Me quiero meter de lleno en el primero de los temas, tiene que ver con los Pandora Papers. Es una especie de saga de los Panama Papers, son casi 12 millones de documentos, 12 millones de documentos cuya referencia central tiene que ver con los paraísos fiscales, ¿no? Personajes importantes de la política, del mundo de la economía a nivel mundial, que tienen, digamos, lo que serían empresas fantasmas, estrategias para cubrir una empresa con otra, con titulares que obviamente son contratados y que en algunos casos ni siquiera existen, para tratar de eludir lo que es el pago impositivo y por supuesto esconder lo que son las fortunas. En ese contexto, en las últimas horas empiezan a conocerse datos de estos Pandora Papers. ¿Y saben qué apellido se reitera muchísimo? Adivinen. No. San Martín no. San Martín no, exactamente. Rosas tampoco, pero menos. Qué lejos que queda todo Por lo eso. menos ahora lo publicaron, ¿no? Porque el Panama Papers lo habían dejado en el freezer antes de las elecciones también para seguir protegiendo al mismo apellido. Bueno, se decía que, claro, que habían segmentado de alguna manera... Bolívar tampoco, porque era el mismo país, no estaba... Bolívar, claro, tiene razón. Bueno, a ver, ¿cómo se está dando esto? ¿Cómo es la información? ¿Cuáles son los registros que tenemos de estos Pandora Papers? Lo estamos dando a conocer allí en ámbito.com. Al igual que en los Panama Papers, el apellido Macri aparece otra vez en documentos sobre sociedades offshore.
Este es el dato central que queremos compartir con ustedes esta noche. Entre los nombres que aparecen también, además del apellido Macri, está Jaime Durán Barba, y uno se pregunta, bueno, ¿cómo le pagaban? ¿Dónde? Bueno, acá hay una respuesta. Acá, cuando siempre, nunca se supo bien cómo le pagaban. Bien, parece. Le pagaban bien y afuera, en un paraíso fiscal, según se conoció, uno de los nombres más mencionados es el de Mariano Macri, enfrentado con su hermano expresidente y protagonista de un libro explosivo sobre las internas en la familia. Zulemita Menem, Humberto Grondona, el hijo de Don Julio, son otros nombres también resonantes que aparecen mencionados. ¿Lo sorprende esto? Sí. Socma, la empresa de los Macri, fue una de las empresas que tomó deuda en el exterior durante la dictadura cívico-militar y se la transfirió al Estado. Los dólares se quedaron afuera y la deuda se la quedó el Estado. A partir de ahí hay todo un gran recorrido hacia el estrellato en este tipo de actividades vinculadas a la obra pública, vinculadas a autopartismo, vinculadas a manejos financieros, vinculadas también a, durante la presidencia Macri, a trabajar en dos grandes mercados, uno la vialidad y otro la energía, con Dietrich y Aranguren. Digo, no es nuevo la construcción de este... Ellos hablaban de capitalismo de amigos. No es nuevo este capitalismo de amigos en el cual, desgraciadamente, no sirve para construir un modelo de país. Esto es lo trágico, pero a mí no me sorprende para nada que ellos tengan cuentas en el exterior, que las tengan en paraísos fiscales, que deriven de la extracción de dinero de aquí, porque también para este tipo de gente hablan muy mal del país, detestan a la Argentina, pero la Argentina es buenísima para hacer negocio y llevarse la plata afuera. Esto es lo que me parece que en algún momento hay que cortar. Y en ese sentido me parece que los Panama Papers, los Pandora. Y los Pandora, asistimos a algo que me parece que llegó el momento como de cambiarlo, ¿no? Siempre se habla en la Argentina de que el problema es la pobreza. Y yo creo que el problema son las grandes megafortunas que hacen estas cosas, ¿no? Entonces siempre se la señala la pobreza como el problema, como el choriplanero, como el que hay que aguantarlo. Bueno, ¿por qué existe toda esa gente, además de políticas que obviamente dependen del Estado? Por esta fuga de dinero. Que el país se queda sin esa plata. Es decir, la propuesta es, si hablamos de pobreza, hay que hablar de riqueza primero. Totalmente, de las grandes fortunas. Riqueza? Exactamente, que no se hablan. Y todo lo que no se habla seguramente ¿no? es para algo. Es. En un sistema de exclusión, justamente esa exclusión o la condición de posibilidad de que se conforme esa cantidad de riqueza es obviamente la evasión de una ganancia, de ganancias extraordinarias de ciertos sectores. Roberto hablaba de Socma. Bueno, Macri entró, los Macri estaban con 7 empresas y se llevaron alrededor de 45. Y cuando hablamos de una dictadura cívico-militar y lo que dijo Úrsula recién en relación al fallo, hablamos de empresas y de la complicidad empresarial, como por ejemplo la empresa o la firma Ford, donde secuestraban trabajadores dentro y en el marco de las relaciones de trabajo. Fíjense que la oposición siempre habla de lo mismo, la precarización de los derechos de los laburantes o aniquilar, como hicieron hace 45 años atrás, un movimiento obrero organizado que tenía plena conciencia de esos derechos y de que el salario definitivamente era la puerta de ingreso a los otros derechos. Doctor, ¿Hubiera? Sí, siempre pensé que la clase media argentina usaba el país como un dormitorio, ¿no? O sea, vive acá, duerme acá, pero la de la guita se la lleva afuera. Lo cual, en principio, es un... Pero esto es clase media, ¿no? Clase media y media alta, o sea, porque en general la gente acumula plata. Marx decía que por el 70% de ganancia el capitalismo se transforma en codicioso. Por el 3000% de ganancia no se detiene ante ningún crimen. Cuando vos le das la opción, o sea, este tema del capitalismo como una actividad buena y maravillosa, o sea, ¿cómo vos vas a creer seriamente que Estados Unidos está en contra del tema del lavado de dinero si tiene a Caimán enfrente y a Delaware en su propio territorio? O sea, es toda una hipocresía infernal. Europa habla del blanqueo de los capitales y tiene a Liechtenstein. Todas las cuentas, digamos, de la mamá de Macri están en Liechtenstein. Todas estas cuestiones que acaban de aparecer en los Pandora Papers. Y todo es así. Entonces, la realidad es que la única forma, digamos, de combatir todo esto es seriamente colocando de una buena vez y por todas un sistema impositivo que sea creíble y que sea funcional. Y que el tipo que realmente se lleva la guita afuera tenga una verdadera sanción que significa verdaderamente la exclusión del sistema de negocios.
Es decir, que aquel que le encuentran, como en este caso las sociedades offshore, tenga algún tipo de penalidad. Pero es que los países de verdad, cuando te encuentran la guita afuera, te matan. O sea, Sofía Loren y Carlo Ponti no volvieron nunca más a Italia. O sea, cuando se inició la actividad tributaria y el control del Estado italiano con respecto al tema de los paraísos fiscales y el tema de la tributación, no los dejó volver nunca más a Italia con pena severa de cárcel. Ahora, yo voy a preguntar algo totalmente naif, se lo pregunto a Amado, que el espacio político que representa el expresidente Macri hable una y otra vez del republicanismo, ¿no? De la república, de los valores de la república, y que su líder, la persona que se supone que ha sido presidente de todos, pero también ha sido un exponente central de gestión de ese espacio político, que se llene la boca con la República, que acusen con el dedo, pero que al mismo tiempo tenga en paraísos offshore toda la estructura empresaria. Digo, ¿qué lectura merece, Amado? Bueno, merece entender de lo que estamos hablando, que es lo que vos señalás. Las cosas que estaban describiendo suceden funcionarios mediante, no suceden de casualidad porque bajan del cielo. La deuda que se estatizó, la estatizó Cavallo. Toda la plata que negrearon la familia Macri y otras familias, Cavallo la convirtió en una deuda que el conjunto de los argentinos pasamos a deber sin haber disfrutado en nada de ni uno de esos pesos. Entonces, estas personas, Cavallo, que todavía sigue hablando, Sturzenegger, que participó de megacanje, blindaje y del gobierno de Macri, Duhovne, que era ministro de Economía argentina, pero tenía todo su dinero afuera del país, y bueno, el máximo exponente de eso, sin ningún lugar a duda, es el expresidente Macri, que aparece una y otra vez en todas las cuestiones vinculadas a todos estos mecanismos de elusión y de saqueo. Y yo me pregunto, de los 44.000 millones de dólares que Argentina se endeudó con el Fondo Monetario, ¿dónde hay uno de esos dólares? ¿Dónde hay uno de esos dólares en un hospital, en un puente, en una calle? Bueno, son dólares que ellos han traído para llevárselos ellos mismos. Entonces, no es casualidad lo que ha sucedido en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires esta misma semana. Esta misma semana, donde se ha roto la Organización Federal de Argentina. Han puesto un tribunal de un subnacional, de un ente subnacional que es un híbrido entre una provincia y una ciudad, por encima del resto de las provincias. Entonces a mí me gustaría saber qué opinan las senadoras y senadores, porque no es solo un tema de la justicia lo que ha sucedido esta semana con el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires respecto a la posibilidad que se han auto-otorgado, ahí está la República, ¿no? Sí. Se han auto-otorgado para revisar causas nacionales, donde sabemos que en la Ciudad de Buenos Aires hay muchísimas empresas que no tienen su actividad en la Ciudad de Buenos Aires, pero sí tienen su domicilio en ella. Entonces, esta es la República, bueno, la vicepresidenta habló de la República de Morondanga. Yo diría que fue elegante en cómo lo dijo, porque realmente se van pasando por encima todo, y el episodio anterior en este sentido te diría que es cuando el espacio del presidente Macri se vota una ley de blanqueo donde explícitamente muchas referentes, mujeres y varones de ese espacio, le ponen la condición de que no puede hacer para ellos mismos. Macri habrá dicho sí, bueno, dale, y cuando le llega la ley para promulgarla, la cambia por decreto para que su familia, para que su propia familia ingrese en ese blanqueo. Bueno, entonces, es un verdadero escándalo, ¿no? Esto hay que marcarlo, es un verdadero escándalo. Hace más de 4 años que está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación una denuncia hecha sobre eso. ¿Y la Corte qué está mirando en este caso? ¿Dónde está mirando? Porque algunas cosas las resuelven rapidito, ¿no? A ver, vamos a ver un informe a propósito de lo que comentaba recién Amado Boudou, vinculado al fideicomiso de la familia Macri, vinculado a lo que Gianfranco Macri, el hermano del expresidente, señaló como de su patrimonio, y que después la FIP termina descubriendo que esto no es así, y después nos metemos de lleno en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Vemos el informe. La historia de la mentira, del blanqueo durante el gobierno de Mauricio Macri. Platita mata inmoralidad. Macri quería el blanqueo. Manda la ley. Pero
durante el trámite de la ley, entre otros Sergio Massa, establecen en un párrafo, en un artículo, que ni padres, ni hijos emancipados, ni cónyuges podían blanquear. Esto lo hace enojar fuertemente a Mauricio Macri. Macri lo llama por teléfono a Sergio Massa, le dice: sacame ese artículo. Massa se planta y la ley sale con esa prohibición. Con el tema del blanqueo, cuando le dije: no, presidente, usted no puede usar una ley para que su familia arregle las deudas impositivas que tiene y la plata que tiene en paraísos fiscales. Esto es sin familiares de políticos, y sacó un decreto. A partir de ahí, obviamente no habló más conmigo. Hizo un DNU para que su hermano pueda blanquear dinero, ¿eso cómo lo tomó? No, no lo creo. No lo cree, pero lo hizo. No lo creo. Yo no lo creo. Aunque lo haya firmado y lo haya hecho un DNU, ¿usted cree que no existe? Yo creo que no. La verdadera historia se descubre ahora. Y se descubre que quien quería blanquear era la mamá de Mauricio Macri. Platita en el bolsillo. ¿Qué hicieron? Lo solucionaron a lo Macri. Lo metieron a Gianfranco a blanquear la plata de la mamá. Gianfranco Macri, el hermano del presidente, blanqueó 35 millones de dólares. Platita en el bolsillo. Uno de los discursos que más repite es la transparencia, la honestidad, la ética. ¿Cómo explica entonces a los argentinos el hecho de que su hermano haya blanqueado millones? Que mi hermano haya blanqueado era un derecho que le daba la ley. Y lo hizo dentro de la ley. ¿Cómo toma que el presidente haya hecho un DNU para que el hermano blanquee dinero? ¿Un DNU para que el hermano? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué tiene que ver el hermano? La sensación que ahora nos queda a todos es que se modificó la ley exactamente para que los familiares, como el hermano del presidente, pudiera blanquear. Bueno, la verdad que los comentarios acá en la mesa son realmente importantes. Lo que quiero decir es, me hizo mucha gracia la señora esa que decía... No creo. No creo. Pero no importa. La evidencia no importa. La información no importa. Hacemos dos es lecturas, un tema de me fe. parece. Claro, es un tema de fe. Digo, hay forma de analizarlo de las dos maneras. Por un lado, qué es lo que pasa realmente, y por otro lado, cómo trabajan los medios en el medio. Bueno, es que los medios trabajan justamente desacoplando con la verdad. Lo que la señora decía, no lo creo. Bueno, hay un boletín oficial, de hecho las normas se presumen conocidas y se puede constatar perfectamente. Pero es una cuestión de romper o quebrar la relación con la verdad, que es lo que ha hecho Mauricio Macri, su equipo de campaña y los canales de televisión que propagan esa idea. Y otra de las cosas, fíjate cómo se habla de justicia, blanqueo, tiene que ver con lo mismo. Porque eso, la mesa judicial para perseguir o la mesa judicial desactivada o no tanto, para procurar impunidad posterior a los referentes políticos del macrismo, entre lo que está desde ya su jefe político. Roberto. Sí, acá hay dos temas que lesionan la democracia argentina. Uno es esta ruptura de la verdad y no poder debatir sobre la verdad concreta. Y dos, que es muy importante, es el comportamiento de Macri aún ahora del Estado es mío y hago lo que quiero. Yo soy rico y puedo hacer lo que quiero. Yo blanqueo a mi mamá, estatizo mi deuda, hago licitaciones amañadas, gano el tema de vialidad, subo los peajes y después vendo las acciones. Digo, acá pareciera que el Estado es mío, yo hago lo... Esas son las dos cosas. Y la ley no es para él, ¿no? No es para ellos, no es para ellos. Pero ¿cómo no? No es para ellos. Y te voy a agregar un tercer... a mí me tocó ser presidente de la Comisión Investigadora de las Cuentas de la HFIC, en la Comisión Bicameral, como diputado en ese momento. El tercer tema en el que pasan estas cosas es el comportamiento de los bancos y de los bancos extranjeros en cuanto a invitar a la gente y decirle, vos tenés plata, bueno, vení que yo te explico cómo podemos hacer. Digo, todo este circuito que ha logrado hoy el poder económico en la Argentina es el que tiene un correlato de 40% de pobres. No es que esto lo decía Úrsula con precisión. Digo, no podemos ignorar estas tres cuestiones. La democracia no es para mí, las leyes no son para mí, no discutimos sobre la verdad y tengo armada una estructura de fuga y blanqueo. Digo, esto no hay país que aguante así. Amado. Sí, bueno, un poco yo había avanzado sobre estos temas antes, ¿no? Realmente hay un quiebre, lo que ha hecho la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, te diría que es volver a antes de Caseros. Claro. Por eso creo que es un tema que excede a la justicia, es la organización política de la Argentina la que está en juego. Es decir, vos decís que estos son, digamos, los cambios que instrumentó la justicia porteña
o que pretende llevar adelante, ¿es un apéndice de esto? Digamos, por supuesto. ¿Hay una relación directa? Por supuesto, porque es un sistema judicial que lo han organizado ellos. No nos olvidemos que cuando hablan de alternancia política, y coso, diría Rinconet, claro. La alternancia política, bueno, en la Ciudad de Buenos Aires no se ha dado, ¿no? Claro, bueno, yo decía el otro día que Cava es Venezuela, porque tienen mayoría, viste que ellos dijeron, estamos a 7 diputados de ser Venezuela, Haití, Afganistán, viste que van variando los viajes. Entonces en Cava hace mucho que son Venezuela. Nunca se mira la Ciudad de Buenos Aires. Pero no se autopercibe, ellos no se autopercibe. El doctor Ubeira. Sí, yo me quedo con un poco lo que decía Amado, ¿no? O sea, en un momento determinado la Ciudad de Buenos Aires se sesionó del resto del país. O sea que la unidad nacional se zanjó con miles y miles de muertos. O sea que lo que tiene que quedar muy claro es que desde 1853 son las provincias lo que le delegan a la nación las facultades que ellos no quieren tener. O sea, son las provincias las dueñas de la estructura de la nación. Y el poder federal, el poder nacional es delegado. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se produjo este mamarracho que es la modificación del 94, que yo a veces lo digo en broma, la del 53 tuvo como inspiración a Juan Bautista Alberdi con bases y puntos de partida, y la del 94 era cambiar tiro por puñalada, porque era la reelección de Menem, garantizándole a Alfonsín la posibilidad de traer en el tercer senador y no perder el Partido Radical. Y los operadores fueron el Cotino Siglia y Luis Barrio Nuevo. Así que imagínate vos, con esos operadores, comparado con Alberdi, ¿qué íbamos a parar? Bueno, entonces incorporamos los pactos y poca cosa más, dejamos el reservorio de 1853 y creamos este engendro que es la Ciudad de Buenos Aires. Esto era crónica de una muerte anunciada. Entonces apareció una ley que es la Cafiero, que es la reglamentaria, digamos, del formato de la Ciudad de Buenos Aires, y explícitamente dice que la Ciudad de Buenos Aires solamente podrá tener actividad jurisdiccional en aquellas actividades que tienen que ver específicamente con el sistema de multas, el tema de los delitos menores, las cuestiones de carácter correccional. Pero ¿cómo la justicia nacional, que está dentro de la capital federal, que es constituida y preconstituida antes de la Ciudad de Buenos Aires, que no le delegó ningún poder a la ciudad, porque la que fue al revés, fue la Constitución la que creó este engendro de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo es que de alguna manera se va a arrogar la posibilidad concreta de decir que los jueces nacionales, chao viejo, no están más, y a partir de ahora nosotros somos los que instrumentamos las sentencias? Bueno, ahora se les paró de manos, o sea, se produjo un grito, no lo quiero decir porque se llama Gallo, Gallo Tagle, el presidente del Consejo de la Magistratura, de la Asociación de Magistrados, y que obviamente se enojaron porque dicen, a nosotros los que nos reglamenta es el Congreso de la Nación, no la legislatura local, que es una legislatura de morondanga. Y ahí también tuvieron un guiño de la Corte Suprema, ¿no? Con el tema relacionado de la educación. Es que yo noto, y ahí viene, con esto termino, esto que está diciendo acá la amiga, es que 10 días antes te anticipa Clarín que va a conformarse una mayoría con Rosenkrantz y Rossetti como presidente. Luego aparece esta aparición nueva de la Corte. Tras cartón se acaba de aprobar el tema de legislatura cuando ellos ya tienen una mayoría automática para poder convalidar cualquier tipo de desmán. En el caso de Hayton de Nolasco, tiene un voto que no es el último, sino uno que es anterior, donde claramente es un voto histórico, porque zanja la cuestión, y por eso es que ella no atiende el tema de la Ciudad de Buenos Aires, porque dice no hay competencia originaria, porque ustedes no son una provincia. Entonces, ¿qué es lo que genera todo este estrépito? Lo que acaba de decir Amado. Armaron todo este escándalo para convalidar de alguna forma que Macri no vaya a pagar lo que tiene que pagar, porque si se le cae el correo argentino, se lleva en adelante por el tema de la quiebra, se lleva Sogma y compañía. A ver, vamos a seguir el debate, pero quiero sumar este testimonio de la legisladora Lucía Cámpora. A ver, lo compartimos. Para ser claros, estamos intentando, según este proyecto, habilitar que se puedan recurrir fallos de la justicia nacional ante el Tribunal Superior de Justicia porteña. Y acá está la verdad de la milanesa. En el fuero comercial, las causas en las que se pide
el recurso ante el TCJ por resoluciones de la Justicia Nacional son la causa Correo Argentino sobre queja por recurso de inconstitucionalidad, SOCMA Americana sobre queja por recurso de inconstitucionalidad. Y ahí es donde, señoras y señores, nos damos cuenta que este proyecto tiene nombre y apellido. Es Mauricio Macri, SOCMA, Correo Argentino, y la finalidad es garantizar la impunidad de Mauricio Macri para que sea juzgado no en la Justicia Nacional, sino en el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad. Y claro, ¿cómo no va a querer que lo juzgue el TCJ si ahí puso a todos sus amigos? Santiago Tamendi, juez del Tribunal Superior de Justicia porteño, fue viceministro de Justicia de Mauricio Macri. Weinberg de Roca, jueza del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, candidata de Macri a procuradora de la Nación. Bueno, también podríamos mencionar al fiscal general Maíquez, a quien intentamos citar esta legislatura y esta legislatura se resiste, integrante de la mesa judicial. Entonces, ¿saben qué? ¿Por qué no traen directamente, se asinceran y nos traen el proyecto con los fallos escritos, garantizando la impunidad de Mauricio Macri, que ese es precisamente el objetivo que tiene el proyecto que estamos discutiendo hoy? Sincerémonos, ya que juegan al pádel con los jueces, ya que ponen a sus amigos en los tribunales, y traigan directamente los fallos que quieren que dicten, y así por lo menos somos más sinceros en la discusión. Clarísimo, un aplauso a la compañera. Porque la verdad del desastre, ¿no? Bueno, al demonio con la República. ¿Pero es algo hasta grosero o a mí me parece? Es que además no nos olvidemos que también van a tomar las causas laborales, claro, que no es menor el dato, porque ya empezaron a hablar de no indemnización, de todos o sea, los las causas laborales también podrían pasar por ahí. En esa línea que dice Úrsula es fundamental, porque no es solamente procurar la impunidad de Macri y el Correo, los grupos económicos, tener una justicia de amigos, sino también es consolidar la flexibilización laboral de hecho. Todo esto que vienen pregonando Santilli, Vidal, Larreta, el proyecto de Lustó, lo que quieren es obviamente sacar todos los derechos laborales, destrozar, precarizar, sacar las indemnizaciones, y si no lo pueden hacer en el Congreso, lo van a hacer a través de sus tribunales amigos, porque ya sucedió, y Lucía Cámpora lo dijo. Hubo un fallo de pedido ya en donde la Justicia Nacional hizo lugar y después recurrieron al Tribunal de los Amigos, integrantes varios de la mesa judicial, y ese mismo tribunal, por supuesto, le dio la razón. Digo, para bajarlo al llano, ¿no? Porque si no solamente quedaría Correo, están queriendo... Para mí es para salir a la calle, perdóname. Sí, claro. Hay una movilización, Julián, Está en riesgo el derecho de los trabajadores. Me acaba de quitar el título. El 6 de octubre hemos convocado unos cuantos abogados y no abogados y agrupaciones a una actividad frente al Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y convocamos fundamentalmente a los gremios de trabajadores, porque por lo primero que van a ser por la justicia laboral. Claro. Y a los jueces laborales y a los empleados de la justicia laboral y a los empleados de la justicia nacional, para ver si de una puta vez se enteran estos tipos que realmente no pueden ser tan impunes como se manejan o como desean manejarse, ¿no? Así que 6 de octubre todos ahí en el tribunal. A las 11 de la mañana en Cerrito 760. 6 de octubre a las 11 de Miércoles la 6 de octubre a las 11. Bueno, muy bien. Nos vamos a meter ahora en el segundo de los ejes del programa. Tiene que ver con la economía, con los salarios, con el costo de vida, con cómo se procesan las políticas acertadas, pero también erradas del gobierno nacional en los últimos meses y cómo se sale hacia adelante, ¿no? Cómo se propone nuevamente darle mayor velocidad a aquello que tiene que ver con la justicia social, con el shock distributivo, ¿no? Esto que señaló la semana pasada Amado Boudou y que fue replicado en muchísimos medios y te fue discutido totalmente también, Amado, ¿no? Digo porque te salieron al cruce de una forma bastante importante, porque claro, cuando uno propone shock distributivo, está proponiendo claramente que hay que distribuir o cortar la torta de otra manera. Sí, pero una postilla de lo anterior. Lucía le puso nombre y apellido a todas las cosas, ¿no? Me pareció impresionante como legisladora. Yo le agregaría entonces un nombre a esta ley. Esta es la ley SOCMA. Pongámosle el nombre que tiene. Lo que acaba de hacer la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires es la ley SOCMA. Y me parece que hay que resaltar las cosas, porque si no todo pasa como si fuera inocuo o fuera imparcial. Y con esto del shock distributivo, es cierto, se generó un debate. A mí me parece muy interesante que se genere este tipo de debates. Hay distintos niveles de personas. A veces tenemos responsabilidades de gestión, a veces tenemos simplemente responsabilidad de representar
una parte del frente de todo en términos simbólicos. Lo que sí yo diría es que los que hacen política económica no pueden hacer es ser comentaristas. Por supuesto que ninguna circunstancia es igual, existen momentos más difíciles que otros. Hoy es particularmente difícil, ya sabemos que estuvo Macri 4 años, ya sabemos que estuvo la pandemia, pero esa es la realidad con que te toca lidiar. Y hacer una explicación, por ejemplo, la relación técnica entre los dólares que hace falta para crecer, bueno, esto requiere que uno ponga su conocimiento técnico, pero también la voluntad política y también la creatividad y el compromiso para modificar esas situaciones. Si no, simplemente los gobiernos serían máquinas de reproducir situaciones que son contrarias a las mayorías populares. Yo creo que este gobierno tiene esa impronta, bueno, tiene que ponerla en marcha. A ver si podemos sumar para el debate algunos testimonios, algunos fragmentos y el siguiente informe. El presupuesto tiene que ser revisado, es un presupuesto que es muy similar al del año que corre, al 2021, tiene sus mismas características, es un presupuesto que mantiene un ajuste del gasto. Sí, es ajuste, porque hubo una discusión. Sí, hay ajuste. Sí. ¿Hay ajuste? El presupuesto no es no así por lo que estuve viendo, ni es un presupuesto de ajuste, ni es un presupuesto de transformación económica y social que esté marcando, bueno, agarramos un rumbo espectacular, audaz y de gran prosperidad. Un presupuesto bastante moderado. Como hubo ajuste durante los primeros 6 meses... No, porque Guzmán el otro día dijo que no. La vicepresidenta ha planteado que en la Argentina hubo una política de ajuste fiscal que tuvo consecuencias económicas negativas. También señalé que creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada, que estaba impactando negativamente la actividad económica. Pero lo que planteo es, en ningún momento hubo un ajuste fiscal, hubo una reducción del déficit, que es distinto. La verdad que la frase de Guzmán es poco feliz, porque Guzmán por un lado dice que no hubo ajuste, pero luego reconoce que el gasto de capital incluido en el presupuesto no se ejecutó. No se pudo ejecutar todo el gasto de capital, y eso hay que ir mejorándolo, por supuesto. Claramente hubo subejecución y recursos disponibles. Es más, el aporte extraordinario de las grandes fortunas se ejecutó solo el 35%. Pero lo que dice Martín Guzmán técnicamente dice, no, acá hay una expansión del gasto. Quizás no es la expansión de gasto que nosotros queremos, pero hay una expansión del gasto. Y hay muchos que están sosteniendo eso. Alfredo Zayat escribió una columna dominical en Página 12. Página 12 es un diario de centroizquierda. Para Alfredo no hay ajuste. Bueno, a ver, mucha discusión acá también, Doctor Feletti, ¿hay ajuste, no hay ajuste? Bueno, lo dijimos, el programa pasado dijimos, el año pasado el déficit era 1.1 billón. A julio del año pasado. A julio de este año el déficit es 300.000 millones de pesos. O sea, se sacaron de la calle 700.000 millones de pesos en un año. Por ahí uno puede decir 1.1 billón era difícil de sostener. Ahora 300.000 millones, mínimo faltaron en la calle este año 300.000 millones de pesos. Pero eso como mínimo. Sí, que es un porque error la de recaudación creció. No, bueno, porque el gasto, efectivamente en términos nominales el gasto no se ajustó, pero creció por debajo de la inflación. Sí, es lo mismo. O sea, cayó en términos reales porque y Guzmán aprovechó una mayor recaudación e hizo evolucionar el gasto por debajo, sobre todo él mismo admite la subejecución en partidas de obra pública y con eso redujo el déficit. Y el otro problema que hay acá, que es muy difícil que acá voy a aducir dificultades para comprender. El año pasado, el superávit de la balanza comercial, es decir, los dólares excedentes... Los que quedaron de este lado. Eran 12.500 millones de dólares. Sí. Este año se preparan 13.000 millones de dólares. En 2 años tenemos 25.000 millones de dólares de superávit comercial. Sí. Y reestructuramos la deuda con el sector privado. Bueno, no hay pagos de deuda, tenemos excedente en la balanza comercial. ¿Por qué faltan dólares? Alguien que me explique qué es lo que está pasando, porque el año pasado se perdieron reservas porque se le permitió al sector privado que pagara deuda en el exterior, hubo un sobregiro de importaciones, este año estamos gastando plata en sostener la brecha del contado con liqui. Guzmán también tendría que decir por qué acortó el tiempo para hacer la operación. La llevó cuando estaban 10 días, la llevó a 48 horas. Seguramente, si extendiera los plazos para completar la operación de salida de divisas del país,
bueno, esas operaciones bajarían. Bueno, pero a ver, me parece que hay pero el plan ahí, Roberto, el plan ahí era hasta hacer más fluidas las operaciones para que el precio tienda a ser un precio relativamente ajustado y que no acumule tensiones. Sí, pero no sucedió. Si no ingresan dólares. Amado. Perdón, Sí. No. termino. Si no baja el riesgo país, no van a ingresar dólares, digo. Este es el problema que hay. Entonces hay que cuidar los que tenemos. Este es el hecho. Amado. No había precio fluido. No, completando lo que dice Roberto, no contrariándolo en nada, vos tenés que ir tomando medidas que te aseguren la acumulación de reservas en el Banco Central. No solo hubo balanza comercial positiva, tenés por fruto de la pandemia, no ha habido viajes al exterior como en otros momentos. Como no hubo crecimiento económico, el multiplicador de las importaciones no operó como en otros momentos. Tenés gran cantidad de actividades que podrías financiar solamente en pesos. Y yo tengo otra gran duda que me falta comprensión, acompañándolo a Roberto en esta falta de comprensión, que es, ¿qué estamos haciendo con las LELIQs? Bueno. Antes de asumir, el presidente Alberto Fernández marcó que ese era uno de los problemas de Argentina. Bueno, entre LELIQs y PASES se ha duplicado esto. Y para que se entienda claro, estos son pesos que emite la Argentina, que emite el Banco Central, pero que al mismo tiempo absorbe, es decir, se lo saca a los bancos remunerándolo. En definitiva, es como un encaje remunerado excedente, tanto que les molesta la suba de encajes al sector económico. Bueno, aceptan una suba de encajes cuando son remunerados. Ahora, el chiste es que esa remuneración es el piso de la tasa de interés para que pueda funcionar en nuestra economía, teniendo problemas de oferta, teniendo problemas de la pandemia. Nosotros necesitamos que a las pymes, que al comercio puedan tener acceso al crédito muy barato. Muy barato. Y me parece que ahí las LELIQs están operando como un tapón que no permite que esto funcione. Estamos hablando de 4 billones de pesos. Sí, a ver, hay emitido. Sí, ¿no? hay cuestiones técnicas que la verdad hay que discutirlas, por supuesto, pero también el sentido común. Y uno dice, bueno, a ver, hay pesos que se han emitido, hay tasas de interés que está pagando el Banco Central, y después el salario no llega a la canasta, Úrsula, ¿no? Es decir, algo que vos me mencionabas antes de empezar el programa, la verdad que en la calle hay frío, hay hambre, no alcanza el salario, el frío en el bolsillo. Claro, el frío en el bolsillo. Y se nota, ¿no? Digo, yo hacía un poco el paralelismo de lo que medios, información y lo que te dicen, ¿no? Cuando fue el tema de la vacunación, que la verdad fue para mí de lo mejor que se puede señalar de este gobierno, fueron el plan de salud, las vacunas. Cuando los medios, en realidad, serios objetivos y COSO también, que representan muy independientes, nos querían decir que el plan de vacunación era horrible. Uno lo dejaba de creer porque ya no te quedaban amigos y conocidos que si se querían vacunar, se vacunaban. Bueno, tema economía para mí es, no me importa todo lo que me tengas que decir, si voy al supermercado y cada vez me alcanza menos, digo, es piel, ¿no? De lo que te pasa cuando salís, tanto para un tema como para el otro. Y me parece que en eso se notó y mucho la falta de dinero, sobre todo para los que más complicado la tenían, porque cerraron sus negocios por la pandemia. Digo, también no nos olvidamos de eso. No decir sí, pero es realidad que hubo una pandemia. Sí. A veces esa variable no las olvidamos. Bueno, yo lo planteaba al comienzo del programa, es decir, incluso el gobierno nacional, en esta especie de segundo tramo de campaña, ha tenido que dejar de un lado algo que era claramente, un activo en términos de la discusión política, que es, tuve que gestionar una pandemia después de 4 años de macrismo. Y sin embargo, hoy la discusión está centrada en la economía, en el dólar, en la inflación, en los salarios. Ha pasado a un segundo plano todo eso. Es una buena señal en términos de que no representa una preocupación la cuestión sanitaria, obviamente que sí, ha habido muchos fallecidos en la Argentina, pero al margen de esa situación que pareciera como que se está conduciendo hacia un lugar un poquito más seguro, la discusión iba por otro lado. Y va por la distribución económica, la puja distributiva nuevamente. Recordemos que el gobierno de Mauricio Macri había dejado una Secretaría de Salud, un sistema de salud absolutamente destrozado. No pasó que ningún argentino ni argentina no contara con la asistencia médica necesaria, ni tampoco no
no tuviera la vacunación. Se acaba de aprobar la vacuna para chicos de 3 a 11 años. Los chicos ya menores de 18 están siendo vacunados. Yo creo que desde ya que es una cuestión central la puja distributiva, el salario, pero que podemos atender esta situación justamente porque el manejo de la pandemia fue óptimo. Bueno, igualmente, perdón, no, pero viviéndolo un poco más de cerca, también llegó un momento que a mí me parece que había quedado ya el tema de la vacunación un poco, bueno, ¿no? Te digo por qué. Tengo una amiga enfermera que, hablando de esto y que la vacunación, como dije al principio, me parece que fue uno de los mejores logros de este gobierno. Diciéndole esto, me dice, bueno, está bien, pero lo que tenía que hacer era conseguir vacunas. Como siempre la carta de, bueno, pero tienen vacunas. Bueno, era lo que había que hacer. Fin de pandemia, ¿eh? Hoy una fuerte imagen de fin de pandemia. La cancha de River llena. Esa es la imagen. Alegría, yo mismo me emocioné, estaba en mi casa. La imagen de fin de pandemia. Y bueno, ¿y puedo ir a la cancha? No puedo ir a la cancha. Tengo la plata, me puedo ir a comer una pizza después de ir a la cancha. Empieza a jugar otro imaginario. Sí, igual yo lo que quiero decirte a eso es la cancha, ¿qué fue la cancha de River? Yo soy cero fútbol. La cancha de River. La cancha de River hoy llena. La cancha de River llena y los chicos en la escuela desde hace muy poquito tiempo, turno completo. Entonces, esas cuestiones también creo que a muchas familias en la Argentina le quedó como la sensación de, ¿no podría haber hecho el gobierno algo antes de lo que lo hizo, digamos, en términos de la educación? ¿No se podría haber manejado de otra manera? Yo lo vivo de esta forma. Primero de todo, a pesar del macrismo, el sistema hospitalario argentino siguió funcionando como de la época de la fiebre amarilla. Bien. O sea, acá hay una cultura hospitalaria que es muy difícil de poder derribar. O sea, la gente va a trabajar a los servicios por 80.000 pesos como jefe de servicio y lo hace por la vocación de ser médico y por el hecho de estar en el servicio. Cuestiones de gente que lleva 30 años como médico pésimamente remunerados. Entonces, aún a pesar de todo, el sistema en la República Argentina no colapsó por esa tradición hospitalaria que tiene la República Argentina. Esto por un lado. La segunda cuestión es que el gobierno gestionó muy bien el tema de la vacunación, eso es más que evidente. Mientras que el resto de los países hicieron, bueno, los vecinos ni hablar, no hablemos de Brasil y compañía, acá se hizo algo sistémico que funcionó, con dificultades, pero funcionó. Y la verdad es que es como dijo un día Aníbal Fernández acá, ya es un logro que de alguna manera no le pertenece al gobierno, sino que pareciera que está incorporado al tema del pueblo. Ahora, la realidad es la siguiente, que esto es lo que yo llamo a los convocatorias a los que van a votar el próximo mes de noviembre. A ver. Le digo, hay que avivarse. Porque los que quieren de alguna manera volver al poder enancados, lo que quieren es que cuando haya una próxima pandemia, que ojalá que no ocurra nunca, no exista ningún sistema hospitalario y que cada cual se salve como pueda. Ellos no tienen ningún drama, pues se toman avión, se van a Miami, se dan a 2 Pfizer y se le acabó el partido. Ahora, si vivís en el medio del conurbano, que Dios y la Virgen te protejan, porque si no hay Estado, no hay nada. Bueno, el único que te garantiza Estado es el partido del gobierno. A ver, vamos a sumar algo de material, testimonios, algunos recortes de lo que ha acontecido en la semana, camino a noviembre, como decía el doctor Ubeira, y lo debatimos. Vamos. Uno también tiene que decir todo, digamos, ¿no? O sea, más allá de que parezca común, lo cierto es que casi todos los gobiernos en el mundo que enfrentaron elecciones en el contexto de una pandemia perdieron, si eran de izquierda, de derecha, de centro, independientemente de quién. ¿Por qué? Porque hay un malestar. Pierde Merkel, que sabe de su derrota y se aleja. Sufre Macron lo indecible. Pierde plebiscito el gobierno de México. Cae Piñera, cayó Trump, cae Bolsonaro, gana Vox. A la derecha y a la izquierda, la pandemia las ha decapitado. Entonces no es joda tener a la gente encerrada, no es joda que la economía se caiga, no es joda la dificultad de recuperar ingresos. El objetivo que tiene todo el Frente de Todos es el mismo. La pregunta es, ¿no?, ese camino de qué está hecho para llegar a ese objetivo. ¿Cómo salimos de la pandemia? No hay duda, salimos con más producción, con más inversión. Ahora, las herramientas que utilizamos para esa salida claramente tienen que tomar un dinamismo que hasta aquí no logramos que lo tengan. Creo que ese es el debate interno de nuestra fuerza. ¿Qué tiene que hacer el gobierno, Pitu? Yo creo que lo más rápido posible tiene que recomponer el nivel adquisitivo de los trabajadores y de los sectores populares. La plata no alcanza, Gustavo, y nosotros tenemos que resolver y que seguir asistiendo, ¿no? Cuando yo digo que hay que dejarse de echar culpas y ahora mirar hacia adelante. Los argentinos esperan que
que con el mensaje que nos dieron, digo, nos hagamos cargo. Hay muchos que votaron a la izquierda que son peronistas de toda la vida y que se sienten desencantados. Voté al del Caño. Ah, del Caño. ¿Por qué votaste a Nicolás del Caño? Porque la verdad me siento medio defraudado con el gobierno. Me parece que las medidas que tomó durante la pandemia, que eran necesarias, pero fue bastante, algunas engorrosas. Yo siempre fui peronista, sigo siendo peronista. Lo que pasa es que estoy desconforme y lo voté otro. Yo entiendo de que el peronismo no ha estado a la altura de las circunstancias en ejercer el bizcochuelo del peronismo, la base del peronismo, que son las necesidades básicas por la cual la sociedad siempre nos convocó y siempre estuvimos a la altura histórica de las circunstancias. Lo que no entiendo es por qué te pegás un tiro en el pie. Digo, ¿por qué votás? ¿Cuál es el voto castigo? Si cambia, si hay una nueva idea de acá, dentro de 2 meses, y por ahí el voto se revierte. Bueno, a ver, hay varios millones de votos en disputa en las próximas elecciones y hay una parte importante que el Frente de Todos pensó que de alguna manera era seguidor de su espacio político y que terminó dándose cuenta que por lo menos por ahora no. ¿Qué es o qué lectura uno puede hacer de eso? Amado. Que son ciudadanas y ciudadanos que hay que ir a buscar nuevamente. Yo un poco quería hablar de esto en Los Quinchos, las cosas que he estado escuchando esta semana, pero está claro que la diferencia entre el gobierno de Alberto Fernández y el gobierno de Mauricio Macri es diametralmente superior. Lo que tenemos que ver es cómo le expresamos esta situación a ciudadanas y ciudadanas, a compañeros y compañeros como este que aparecía recién dando su testimonio, que bueno, todo lo que va a suceder de aquí en adelante es la recomposición y me parece que ahí está faltando al menos la explicación de cómo el área económica espera que esto suceda. ¿Cuál es el derrotero al cual estamos invitando a la población argentina a lograr que esto vaya para adelante? Porque del otro lado vemos con claridad lo que se dice, ¿no? Sueldos más bajos, pérdida de derechos, es decir, un país para muy poquitas y poquitos en las caras visibles, que hoy sería María Eugenia Vidal y Santilli, que lo dicen en el propio discurso de campaña. A ver, yo creo, Roberto. Sí, yo creo que si no hay energía barata y alimentos baratos para el pueblo, no hay mercado interno, no hay... Digo, lo voy a decir ahora más contundentemente. Digámoslo, digo. a ver. Sí, a ver, si el año pasado el 63% de la producción de maíz se exportó y el kilo de pollo, que el maíz es forrajero del pollo, te aumenta de 157 pesos a 190, algo está pasando acá. Digo, alguna cosa, es decir, si nosotros no logramos asegurar una canasta básica alimentaria accesible para el asalariado, formal e informal, que no tenga preocupación por las tarifas de energía, no hay resto para la indumentaria, no hay resto para el electrodoméstico, no hay resto para ir a comer afuera. Digo, esto es lo que me parece que el pueblo está esperando. Yo te decía, la foto de fin de pandemia a la cancha, porque toda esa gente está esperando, ya que es un eslogan de nuestra campaña, la vida que queremos. Bueno, la vida que queremos es ir a comer afuera, ver el fútbol, encontrarse con los amigos y no tener preocupaciones de empleo, no tener preocupaciones de salario. Esto es lo que el peronismo construyó. El peronismo, uno de sus legados históricos es que el pueblo comía lo que quería y en su casa, dentro de una canasta diversa, no todo. Pero eso es hay que hacerlo. Adhiero a lo que dice Roberto con respecto a la vida que queremos. Tengo un amigo que me decía, la vida que necesitamos. La vida que necesitamos porque a cada necesidad hay un derecho, ¿no? Hablamos del pragmatismo peronista y me parece que tiene que ver con eso. Insisto con el tema del norte y la dirección. Es fundamental saber que lo que no erigir una interpretación hegemónica del voto. Bueno, la gente está pidiendo más, no, la gente está pidiendo más salario, está pidiendo más estabilidad, está pidiendo más seguridad en ese aspecto, no está pidiendo más derecha, no está pidiendo más flexibilización, no está pidiendo más precarización, no está pidiendo más evasión de la justicia. Esto parece que hay que dejarlo claro, porque si no después polarizamos, como dice cierto sector de la derecha, no, lo que pasa es que Argentina necesita más seguridad. Lo que necesita, sí, por supuesto, es más seguridad, pero siempre ir para un sector en donde la distribución de la riqueza sea para los que más. Ahora, como decía Úrsula. Pero no quedó en evidencia en la pandemia que se necesita un Estado cada vez más presente, con más recursos, que habilite derechos para lo que son las mayorías. Uno podía anticipar hace algunos meses y pensar, bueno, en las próximas elecciones va a haber un premio a aquellos que se preocuparon por
que las mayorías tengan el derecho a la salud pública, a la educación pública, y sin embargo, en ese punto hay como cierto enojo de la gente. ¿Por qué es ese enojo? ¿Hacia quién va dirigido? O en todo caso, hay una búsqueda, lo que se está planteando es, necesito más, con esto no me alcanza. Yo creo que el enojo hay que interpretarlo políticamente desde la construcción en el territorio. Máximo Kirchner decía la otra vez, la fortaleza hay que encontrarla en el pueblo y hay que trabajar. No hay que victimizarse en este aspecto. Estoy de acuerdo, porque si no hacemos lo que hace La Nación Más, que está todo el tiempo cohesionando a través del odio, como dice Jorge Alemán, ¿no? El odio cohesiona la masa y no permite que surja el pueblo, y el pueblo justamente lo que entraña es organización, construcción y trabajo. Y creo que hay que interpretarlo desde ese lugar para volver a la esperanza, porque si no es todo catástrofe. Úrsula. Sí, me quedé con lo de Jorge Alemán, que también yo leí la nota, me pareció espectacular, y me parece que está sucediendo mucho de eso. No me parece que sea menor el tema medios y lo que sucede tanto en la pantalla como en los medios gráficos. Me parece que inoculan odio todos los días, y decía algo muy interesante, Jorge, que tenía que ver con que el odio es adictivo. Es decir, uno se levanta a la mañana y necesita, bueno, ¿con qué me indigno hoy, no? ¿Con qué me enojo hoy? Y me parece que el papel de los medios es fundamental, que habría que reverlo, que desde ya ni siquiera voy a mencionar tema antivacuna y ¿no? todo lo que sucedió en plena pandemia peligroso. En Alemania, por ejemplo, los noticieros solamente podían dar la información oficial. Bueno, ningún periodista podía opinar de la pandemia. A propósito de lo que decías de Jorge Alemán, él señala algo muy interesante. Dice, la Argentina es el único país donde la oposición política le imputó los muertos de la pandemia al gobierno nacional. Donde le dijo al gobierno nacional, vos sos responsable de tener muertos en pandemia. Mientras ellos y decían, eso ha roto cualquier código político. Pero además ellos arengando la salida de las casas, a romper las cuarentenas, digo, realmente manejan un nivel de dicotomía tremendo, y me parece que sí hace daño, hace mucho daño. Hay un punto que acaba de mencionar acá la amiga, que es espectacular, que es que Alemania limitó el tema de la construcción, digamos, de opinión vinculado al tema de las vacunaciones, porque Merkel vivió lo que fue el nazismo, y claramente los países que vivieron el nazismo saben perfectamente que la manipulación de aquellas noticias que afectan al común de la población en general y la manipulación de las mismas pueden terminar siendo una verdadera catástrofe. Alemania ya pagó muy caro ese tema. Entonces, ¿qué hicieron los alemanes? Bueno, te vamos a dar la información que sale del Ministerio de Salud Pública de Alemania. Y no se podía opinar, ¿eh? Y no se podía opinar. Entonces, a lo que voy es que acá lo que pasa es que volvemos con lo de siempre. Desde una señora que recomendó que había que tomar lavandina, que es periodista, bueno, ahora finalmente su pobre madre está afectada del COVID, ¿no? Esperamos un feliz resultado. Pero digamos, todas aquellas personas que inocularon odio y cantidad de cosas, finalmente, ¿qué es lo que ocurre? ¿Te acuerdas que yo digo una interpretación psicológica de lo que le pasa a la masa, ¿no? Generalmente la gente se enoja con respecto a determinado tipo de decisiones que por algún motivo se les impone como orden público. Y una vez que pasa ese efecto, como le pasó a Churchill, que perdió las elecciones en el 45, terminan estigmatizando a aquel que las reprimió. Me parece que eso, aunado al tema de no poder resolver el problema económico, que era natural que esto pudiera llegar a pasar, que no solamente pasó acá, sino en el mundo entero, generó este problema de las PASO. Ahora, ¿el gobierno tiene posibilidad de revertirla? No tengo ninguna duda, pero para eso tiene que acudir, yo no soy peronista, pero digamos, tiene que acudir al manual del peronismo. Porque si piensa que las recetas van a venir de los lados de los amarillos, estamos todos jodidos, ¿no? Bien. Julián, si me permitís volver a lo de Roberto, porque se fueron, la verdad, por temas mucho más interesantes y profundos, pero y nosotros los economistas no decimos nada importante. Tenés razón, nada más. Pero me parece importante señalar que cuando hablamos del shock redistributivo, tiene que ver con esas cuestiones, porque se ha intentado banalizar con el cuento de la platita, que hoy en el informe estaba genial, que parece que la platita era la de la familia Macri, ¿no? Pero se trata de banalizar todas las medidas que significan dotar de ingresos a aquellas personas que están teniendo dificultades o complementar los ingresos de aquellas que tienen. Pero el tema distributivo, el shock distributivo, tiene que ver con cuestiones estructurales. Y en este sentido me parece que el presupuesto que se ha presentado tiene una falencia muy grande en el tema tarifas para el año que viene.
cuando uno analiza con cierto grado de detalle la relación entre inflación, dólar previsto y nivel de subsidios, pareciera que hay previsto un aumento de tarifas en términos reales bastante importante para el año que viene. Entonces, Roberto dijo, energía barata es una de las claves para la vida en Argentina, es algo que nosotros prestamos mucha atención durante los 12 años y medio. Vos fijate que el tema de energía era un problema que aparecía en los diarios en tanto y en cuanto lobistas de algún sector. Pero no fue un problema ni para los empresarios, ni para los comerciantes, y sobre todo no fue un problema para las familias. Ahora, cuando Macri llevó adelante la política que llevó, destrozó la vida de las familias, con las tarifas, que crecieron en términos reales en forma impresionante, y a la vez también destrozó el entramado productivo argentino. Destruyó a las comerciantes, destruyó a la empresa nacional. Entonces, este tema de las tarifas hay que tener mucho cuidado. Y fíjate que todo lo que se decía que iba a pasar, hasta el último día de Cristina Fernández de Kirchner, no sucedió. Y si hubiera seguido un gobierno de nuestro signo, no hubiera sucedido ninguna de esas catástrofes que se decían. Entonces, hay que mirar que este es un tema que se ha convertido en un mecanismo de extracción de valor de las sociedades. Y no es una cuestión de Argentina, lo hemos visto con los chalecos amarillos en Francia. Hemos visto lo que está planteando el presidente Macron en estos días, que digamos no es muy... no lo vi en las unidades básicas de la Cámpora paseando. Bueno, hay que contar que hay una crisis energética en el mundo muy importante, tiene que ver con muchos factores, está subiendo muchísimo el precio internacional del gas, obviamente esto en algún punto podría tener un impacto en Argentina. Afortunadamente hay 2 o 3 políticas importantes, una es el Plan Gas y hay otras políticas que acompañan eso, que han permitido que empresas hagan una inversión y que al mismo tiempo tengan un recupero de esa inversión y que el Estado les haya fijado lo que se llaman las reglas de juego, y a partir de eso es que hay gas suficiente en la Argentina. Pero de todas maneras, solo pasa con la energía, el transporte, la logística. El precio de un contenedor, de esos gigantes que van en los barcos, que podemos ver todas y todos cuando andamos por la costanera, se ha multiplicado por 3 o por 4 en esta etapa. Entonces, más que nunca, requerimos una política que apuesta al mercado interno, que apuesta a los ingresos de nuestra población y a una inversión en la economía real que se puede autofinanciar en gran parte de Argentina. Ya vendrán esos problemas que muchos analistas, aún de nuestro campo, ponen la alarma de la necesidad de dólares. Pero hay una gran cantidad de cosas que pueden hacerse en pesos y que van a ser necesarias hacer en pesos en esta etapa del mundo. Bueno, la discusión es si la falta de dólares pone un límite al crecimiento, ¿no? Pero lo que hoy se está discutiendo. Hay bienes que se producen en la Argentina, energía, alimentos, indumentaria, fibra natural, algodón, lana, textiles, hay ladrillos, hay un conjunto de bienes esenciales para la población que se podrían abastecer dentro de un circuito no transnacionalizado, dentro de un circuito de producción y consumo en pesos. Esa es la realidad. Si no, no puede ser que la economía argentina quede encorsetada a ver cuántos dólares tenemos en Banco Central. Es una economía de tamaño medio, es un país de 2.800.000 kilómetros cuadrados, 45 millones de habitantes. No puede quedar encorsetada la economía argentina a ver cuántos dólares tengo en Banco Central y en función de eso vemos el crecimiento. Bueno, pero la industria en general consume dólares importantes. Está bien, pero si vos estuvieras en la etapa del 2013, 2014, 2011, que se producían y vendían entre 700, 800 mil autos, que demanda mucho, pero este no es el caso. Exactamente. Este no es el caso. Hoy no estamos en la frontera de consumo del complejo electrónico. Estamos en la necesidad de subsistencia, y eso me parece que es lo que hay que entender. Y el desencanto, cuando hablamos del voto, y yo lo dije el programa pasado, no hay derechización del voto. Cambiemos tiene 40%. Lo mismo que el 19, lo mismo que el 17. Lo que hay es el desencanto de algunos ciudadanos y ciudadanas que nos acompañaron en el 2019 y que ahora no fueron a votar, votaron a la izquierda, anularon su voto. Bueno, sobre eso hay que trabajar, pero quiero decir, efectivamente que la industria demanda dólares y este ha sido uno de los problemas históricos, pero hoy no estamos en ese estadio, estamos en un estadio menor. Vamos a volver sobre este tema. Les propongo que lo cambiemos ahora, que nos metamos de lleno en esta citación a indagatoria del expresidente Mauricio Macri. Estamos hablando del espionaje y
ilegal a las familias de los tripulantes fallecidos del ARA San Juan en el año 2017. Este es el informe. Hoy quiero decirles que no los vamos a abandonar, que vamos a seguir buscando. Y también quiero decirles que no están solos. La justicia cita a indagatoria al expresidente Mauricio Macri y además, atención, le prohíbe la salida del país. Es en el marco de la causa en la que se investigan las maniobras de espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. Quiero decirles que no los vamos a abandonar. No hubo privacidad en los mensajes, en las llamadas, no hubo privacidad nuestra en nuestro andar diario. Qué vergüenza, espionaje a los familiares del ARA San Juan, qué vergüenza, por favor, qué tipo detestable. Qué bárbaro, qué bárbaro. Hay que tener ganas de votar a semejante basura, que es una de las cosas más feas que nos han pasado en los últimos años. El tipo los espiaba, en vez de ayudarlos, los espiaba. Sí. Está usando una causa sobre supuesto espionaje a familiares del ARA San Juan. Nos han mentido desde el primer día, nos espiaban. Nosotros los denunciamos y prácticamente nos trataron de paranoicos. Tenemos prueba material de que nos espiaron ilegalmente. Supuesto espionaje a familiares del ARA San Juan. Pero de ahí a llegar a responsabilizar de eso a Macri, suena un poco exagerado esto, ¿no? Y la verdad que hay que tener coraje para citar indagatoria a Macri. Absolutamente. Es un tipo vengativo, rencoroso, violento. Absolutamente. Así que bueno, el nuevo juez que se llama Martín Baba. La decisión la toma el juez de Dolores Martín Bravo, o Brava. Así que bueno, el nuevo juez que se llama Martín Baba acaba de poner en juego su carrera. Es muy fuerte lo que le dice el juez Baba. Lo que le dice es que estos fueron órdenes directas de Mauricio Macri, y te leo un textual. No solo ordenó la realización constante de acciones ilegales sobre los familiares de los marinos, sino que recibió el análisis de esa información efectuado por la Agencia Federal de Inteligencia y después la usó. Yo no lo vi al señor presidente dando la su solidaridad con la entereza que tenía mi hermana. No lo vi. Cuando vino acá, vino vestido de fútbol porque había ido a jugar, miéntame, había ido a jugar golf. Sí, quería venir a saludarlos y decirles que estamos haciendo todo lo posible. Vino vestido de fútbol porque había ido a jugar, miéntame, había ido a jugar golf. Y mi hermana está explotada en el fondo del mar. El contraalmirante Enrique López Maceo declaró ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, hizo una revelación. Lo que dijo López Maceo es que se sabía cuál era la ubicación del submarino 20 días después del hundimiento. El gobierno de Mauricio Macri lo sabía, la Armada lo sabía. Todos tenemos un compromiso absoluto e innegociable con la búsqueda de la verdad. Bueno, uno se pregunta si realmente esto es así. Bueno, claramente no, ¿no? Esto hay que marcarlo. Abríamos el programa justamente con esto, con la búsqueda de la verdad. Y en cambio de eso, bueno, ¿qué es lo que te dan? ¿Qué es lo que te han dado en los últimos años en la República Argentina? ¿Dónde ha estado la justicia, no? También, en ese contexto. La verdad que las conclusiones son muchas, ¿no? De todo esto. No, la persecución que han tenido los familiares, y le mando un cariño grande a Valeria Carreras, que es la abogada de las familias y está llevando el caso realmente con mucho trabajo. Lo primero que uno se pone a pensar y le viene a la mente es Astiz en el medio, ¿no? Del proceso militar, buscando compañeros, compañeras, y acá hicieron exactamente lo mismo, se filtraron en reuniones familiares, es decir, es el mismo modus operandi que tenían en los militares, básicamente. A mí lo primero que me hizo sentir fue eso. Dije, yo no puedo creer, ¿por qué vas a estar espiando a las familias de 44 tripulantes que además tuvieron quizás suene raro lo que voy a decir, pero no tenemos la foto? Bueno, pero pienso en la tragedia del 11, como lo tiene uno en la cabeza. Sí. Acá tenés, ¡pum!, 44 submarinistas que no hay foto, no hay nada. Y la desesperación, ¿no? En la búsqueda de tantos días. La mentira, el desprecio. De que el gobierno en principio tenía la información. Julián, lo que lo decimos siempre y que Roberto lo recarga desde el punto de vista económico, bueno, Ubeira también, con relación a lo jurídico. Hay siempre, o sea, tanto la dictadura militar como ahora hubo un terrorismo económico, una necesidad de implantar un sistema económico para pocos,
¿Qué poder constituido del Estado utilizaron? La justicia, que era el sistema más permeable, menos oxigenado, más hermético, que reproduce esta lógica palaciega que vemos y que desde ya los jueces que no se avenían a hacer lo que Mauricio Macri quería, bueno, pues eran perseguidos a través del Consejo de la Magistratura, que fue el órgano inquisidor de Macri, y muchos de los cuales hoy están en ese sistema de justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, Juan Bautista Maíquez, que es procurador. Por ejemplo, Santiago Tamendi, que fue viceministro de Justicia de Garabano, que también salió a hablar ahora de persecución a Macri. Persecución no, es aplicación de la ley, de esas de las que se quieren sustraer. Bueno, pero recordemos la burla a las familias, ¿no? El mar es inmenso, el submarino es chiquito. No, pero digo, me pareció... sabiendo dónde estaba, sabiendo, como vos decís, Úrsula, que estaba ubicado, una burla a la Argentina, a las Fuerzas Armadas Argentinas, a las familias de Lara San Juan. Es de una perversidad supina. A mí me parece muy perverso porque, no lo digo yo porque lo dice su hermano, que es un perverso, ¿no? Escucharon a los familiares que entre ellos hablaban de la posibilidad de un rescate o de hacer un ofrecimiento de dinero para ver si de alguna manera se esclarecía el hecho. Sí. Y de esas conversaciones fueron captadas y luego cuando se sentaron con Macri, Macri les dijo, tengo una idea, me parece muy interesante por ahí ofrecer una recompensa. Y los familiares sorprendidos dijeron, esto es lo que estábamos pensando nosotros. O sea, el muñeco te escuchaba y después tus ideas te las traducía para simpatizar y empatizar con vos. Digo yo, la verdad es que un sinvergüenza más grande pocas veces se ha visto. Porque realmente escuchar a los familiares para después decirle cuál es su discurso, claramente hace que el hermano diga que es un perverso, se queda corto. Yo quiero volver sobre lo de Úrsula, ¿no? Porque cuando uno ve todo lo que ha sucedido en estos años de Mauricio Macri, en este tema en particular, a nosotros nos tocó estar detenidos en el mismo penal donde estaban detenidas personas de lesa humanidad. Personas que habían infiltrado un grupo de madres para marcar gente, y a las madres. Eso pasó en Argentina en la década del 70. Y vuelve a suceder algo similar. Se metieron a infiltrar a hermanos, padres, madres. O sea, con la misma lógica, decís vos. Sí. Pero, por supuesto, con la misma. Y con un agregado. El dolor de esta gente, no, el que dice lo entiendo, es mentira, es un hipócrita. Yo le agregaría que al mismo tiempo que sucedía eso, habían microfoneado, cableado y puesto cámaras en las cárceles de la República Argentina, donde había personas que estábamos detenidos muchas veces con prisión preventiva o con pena definitiva. Es irrelevante a los efectos de utilizar el Estado para espiar a conciudadanos, a sus familiares, a nuestros familiares, a nuestras amigas y amigos, a nuestros compañeros que eran marcados y perseguidos después de ahí. A mí, hasta los propios espió, uno no le quedó nada. No le quedó nada. Pero vos imaginate que a nosotros nos tuvieron en el hospital porque estaban cableando y microfoneando el pabellón donde nos iban a meter y no había llegado el tiempo. No habían llegado a tiempo. Entonces estaban los pedacitos de cable, los chicotes de cable en el piso. No entiendo, Amado, ¿cómo no habían llegado a tiempo a qué? A cablear y a microfonear. Yo inauguré un pabellón, destruido. Fui el primero en entrar a un pabellón destruido, porque lo estaban cableando y microfoneando. Por eso todos los que fueron perseguidos por Macri en esa etapa, fuimos a parar a un pabellón de castigo de la cárcel de máxima seguridad argentina. Además, para poder intervenir los teléfonos en una operación trucha, porque escuchaban a narcos que habían puesto a vivir, a supuestos narcos, que habían puesto a vivir con nosotros. Y eso nos sucedió a personas de la política, pero también le sucedió a empresarios, a personas que tienen su capital y su esfuerzo en la República Argentina y que emplean, los dueños de este canal. Estaban sometidos a ese régimen no solo de prisión injusta, ilegal, sino sobre eso no podían hablar con sus abogados porque los estaban grabando y escuchando. Eso es Macri. Entonces, cuando alguien dice Macri, vos sos la dictadura, yo te diría, Macri llegó por el voto al gobierno, pero el modus operandi, tratar de robar empresas, utilizar el Estado, utilizar los sistemas de inteligencia,
armar una mesa judicial para a través de ella apretar y perseguir jueces y fiscales para que sacaran las resoluciones que ellos necesitaban, muchas veces para un hecho político, otras veces para un aleccionamiento al resto de la política y otras veces directamente para robarle la empresa, como pasó con el caso de C5N, como pasó con Ferreira, como pasó con Báez y también como pasó con la causa Cuadernos, ¿no es cierto? Entonces, no solo la dictadura, no sé, hay distintas formas de la dictadura. Está claro que es incomparable con el genocidio, con la tortura y con los asesinatos. Pero siempre que se busca poner este modelo socioeconómico, hace falta este tipo de utilización del terror y del uso del Estado en contra de su propio pueblo. Y cuando uno mira, hay muchos nombres que se van repitiendo. El más emblemático sería Cavallo, pero el nombre que más se repite es el Fondo Monetario Internacional. Es decir, que vos decís que se necesita el fondo, sí, Roberto. Sí, Cavallo, 20 años de historia económica argentina, estuvo en la estatización de la deuda a través de los seguros de cambio. Estuvo en las privatizaciones en el primer gobierno de Menem y estuvo en el megacanje en el gobierno de la Alianza con el Corralito. Entre 1982, que fue presidente de Banco Central, y 2001, que fue ministro de Economía, su última función, 20 años estuvo en todos los hechos que de un modo u otro terminaron perjudicando al pueblo argentino. Digo, y esto es una figura que estuvo y habla, opina, bueno. Y sale, sí, no, sale digo, a hablar, a decir. Y el fondo es responsable del desastre del 2001. Haber avalado el plan de convertibilidad hasta el extremo para permitir que se llevaran 20.000 millones de dólares de reserva a $1 peso, $1, cuando todos sabían que eso... Bueno, y es lo mismo ahora de los 44.000. Claro. Bueno. Y de sostener a Martínez de Oz, porque la dictadura era cívico-militar. Sí. Y pongo primero lo cívico. ¿No es cierto? El terror y el horror corrió por una cuenta, pero alguien lo financió. ¿No? Eclesiástica también un poco. También. Por eso la provincia de Jujuy es clave en esto, ¿no? Porque la provincia de Jujuy está Blaquié y está Milagro. Son dos caras de la misma moneda. Doctor Oveira, ¿usted quiere decir algo? Sí, yo ya comparé recién los métodos, arranqué comparando esto con los métodos de la dictadura. Lo que ocurre es que están tratando judicialmente de que esta causa de espionaje a la que hace referencia Amado se desguace en Comodoro Pi. Hemos llegado a punto tal de que el doctor Bertuzzi, ¿le suena el apellido? Totalmente. Bueno, a los querellantes nos dijo que cuando lo recusamos, no aceptó la recusación, pero dijo, tengan tranquilidad, no tengan temor los querellantes, dice textualmente eso el texto, de que voy a proceder conforme a la equidad y la tranquilidad de espíritu que me ha garantizado, me ha caracterizado durante toda mi vida. Como él, recién Amado mencionó la causa Cuadernos, yo lo padecía Bertuzzi a Bruglia. O sea, son los que anticiparon las prisiones preventivas a Clarín con los famosos semáforos rojo, amarillo y verde, que son los mismos semáforos que ahora aparecen en las acciones de las carpetas de inteligencia. Y que eran los que publicaban anticipadamente cuál iba a ser el resultado de las prisiones preventivas. En el caso de Oscar Tomás, el juez de primera instancia, para darle la excarcelación, le puso 60 millones de pesos de caución para salir. La Cámara de la persona que uno no le tiene que tener temor, que es Bruglia y Bertuzzi, lo bajaron a 50 millones y la casación lo redujo a 3. Entonces, digo, yo lo miro acá, si el doctor Bertuzzi me está mirando, yo le tengo que decir que con respecto al tema del espionaje y el descuartizamiento de la causa en Comodoro Pi, tengo un fundadísimo temor de parcialidad en la persona de él y la del doctor Llorens, que era el sido visitante a verlo a Macri en la Casa de Gobierno y después en Olivos, sencillamente porque están colocados en esa sala de cámara porque realmente están para esto, para favorecer esta cuestión. Y lo peor del asunto es que el gobierno sigue durmiendo en cuanto a los reemplazos de Bruglia y Bertuzzi en la Cámara. Ya se le pasó un tiempo más que prolongado para hacer lo que tendrían que haber hecho hace por lo menos 6 meses atrás. Entonces la pregunta que yo me hago es la siguiente. Digo, si el gobierno está muy avisado,
digamos, no se nota. No se nota, porque finalmente si la causa del espionaje y los sótanos de la democracia fracasan, no va a ser por nosotros los abogados, que los hemos recusado y los hemos denunciado, sino va a ser por la actividad del gobierno que no pone los jueces que hacen falta. Nada más. Te agrego algo en el tema Bertuzzi, perdón. Sí. No, perdón. Porque, perdón, pero viene justo Bertuzzi. Sí. Bertuzzi fue el presidente del tribunal que me condenó a mí, en el cual, en vez del código penal, procesal penal, usaban el código electoral para ver las fechas que iban poniendo y qué iba sucediendo, y le cobró a Macri con que lo ponga como camarista. O sea, él a los pocos días de sacar la condena mía... Como moneda de cambio. Como moneda de cambio. O sea, él le dio la prueba de amor a Macri y Macri le pagó adecuadamente. Y esa situación sigue. Y fue uno de los 3 tipos que ni siquiera se pudieron presentar cuando el Senado de la Nación los llamó a revisar sus pliegos. 10 llamó. Solo 3 no fueron. No podían ir porque no podían explicar lo que habían hecho. Y él fue uno. Elegir los jueces que quieren tiene que ver con eso. La política que tuvo Macri es de trasladar y premiar jueces por ese tipo de cuestión. Jueces que después no pudieron dar explicaciones en el Senado. Cuando hablamos de que ponían los jueces que querían, hablábamos de estos mecanismos. Sí, el mecanismo de ordenar la prisión de Amado cuando no estaba en firme la sentencia. Bueno, perdón que me meta en... Bueno, fue una puesta en escena también, ¿no? Era para... Una puesta de escena, pero claro. Pero en relación... Pero eso no hay que olvidarlo, no hay que olvidar el nombre Bertuzzi, ¿eh? Yo hablo también en cámara, no vamos a olvidar ese nombre. Y en relación a la justicia, pensaba nuevamente con lo que sucedió en Cava, ¿no? Del Tribunal Supremo de Justicia. ¿No sienten, por lo menos, que se habló, o lo hablaron muchos periodistas, colegas, pero de parte del gobierno nacional como que nadie salió, ¿no? A advertir o a señalar esto? Sí, la verdad que no calientan a poco, digo. No calientan a nadie en el gobierno. La verdad, sí que están esperando de alguna manera que uno se enamore. La verdad que como enamorarse de una planta. No calientan a nadie del gobierno. Si esto es el peronismo, está pasteurizado de cualquier manera. Yo soy zurdo, así que está claro. Pero, digamos, no canto la marcha peronista. Pero ahora me acaba de decir un peronista de 40 años, de peronista, que fue a un acto y entró al acto y salió del acto y no se cantó la marchita. Yo la verdad que a mí que se cante la marchita o no me da frío ni calor. Pero la verdad que hace a la liturgia. Me parece que hasta perdieron la liturgia. Nos vamos a volver a meter en este tema porque es recurrente, afortunadamente, en nuestro programa, porque no perdemos de vista que quienes hoy forman parte de la justicia, por supuesto no todos, sino un grupo al cual de alguna manera hicimos alusión recién, permanece en la justicia y se han cometido, creo yo, prácticamente muchísimas irregularidades en los últimos años en la Argentina. Nos metemos de lleno en el plano de la política y de lo político. Parece que vienen por todo, ¿saben? Porque María Eugenia Vidal, candidata ahora del espacio de Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires, señaló que si de alguna manera repiten el resultado de las PASO, va a ser a un lado todo código político que hasta ahora, al menos desde las democracias, se viene repitiendo. Esto es que el oficialismo tiene a quien conduce en diputados y a quien conduce en el Senado, en ambas cámaras, y va a pedir la conducción precisamente de esas 2 cámaras. Escúchela. Logremos frenar de verdad el kirchnerismo y que queremos que empiece ahora, ya no queremos esperar 2 años, y la democracia, la herramienta que nos da es que no tengan el manejo del Congreso, que podamos frenar todas las locuras y los disparates. Para nosotros la elección legislativa era un freno, un basta, eso ya pasó el 12 de septiembre. Ahora la oportunidad es frenar el quórum en ambas cámaras y tener la presidencia de la Cámara de Diputados. Eso hace la diferencia, y ninguna otra fuerza política que no sea Juntos por el Cambio lo puede lograr en el Congreso. De proponer un proyecto de ley ni hablar, ¿no? O sea, todos frenemos... ¿Son los que hablaban de la autocracia? Sí. Ellos eran los que hablaban de la autocracia, justamente. No, la República. Y son república, tienen la mayoría automática en la ciudad de Buenos Aires. Es la escribanía de Horacio Rodríguez Larreta y vienen a hablar de democracia y de debate en el marco del Congreso, que frenaron todas y cada una de las leyes sin ningún tipo de debate. Pero ¿es republicanismo esto? No entiendo, digamos. A ver, Ubeira, ¿me explicás cómo republicanismo 1? Yo le voy a explicar. Ellos se autoperciben republicanos. La pala, Ubeira, la pala. A ver, no trajiste la pala hoy. Pero yo le traje el pico. Amado tiene el pico. Traje un argumento que puede ser valioso.
¿Ellos para qué quieren realmente todo este control? Pendiente de la última, digamos, uno de los últimos actos fue enviar un proyecto al Senado de la Nación donde Macri le condona a Paraguay 10.000 millones de dólares en materia de deuda energética por Yacyretá. A cambio de eso, obviamente Paraguay, con Cartés a la cabeza, ese famoso viaje de la varijita, le da la posibilidad de construir Añacuá. Eso está dentro del Senado de la República Argentina, esperando de alguna manera que si cambian las mayorías pueda llegar a ser tratado. Para eso quieren la manija. Esto está en estado de latencia, digamos, está esperando el momento en el que cambie la conformación de... Ni más ni menos. De las y estamos hablando de 10.000 palos. O sea, pensemos seriamente que nosotros estamos discutiendo con el Fondo Monetario Internacional a ver cómo es que retaseamos y cómo pagamos, y estamos dispuestos a condonarle a Paraguay 10.000 millones de dólares por el tema de Yacyretá. Y eso es un proyecto de ley. Úrsula. Yo vuelvo al mismo tema de siempre, que no es de hoy, que tiene que ver con la pata de la justicia en nuestro país. Que realmente nos surge una reforma judicial seria. No puede ser que los miembros de la Corte Suprema vivan en un mundo paralelo, no tienen ni idea, no tienen empatía con el argentino, con la Argentina común, de lo que les cuesta la vida, porque la verdad que tienen sueldos gigantescos, muchísimos beneficios, y tenés una justicia que es poco empática con el pueblo. Creo que si no logramos hacer una reforma, la verdad que es una pata muy importante de la democracia que nos está faltando. Roberto. Sí, lo de Vidal me parece preocupante porque no podemos esperar, tenemos que... son tambores golpistas, son redobles en cuanto a irrumpir sobre la base de un voto que ni siquiera es mayoritario y tratar de, en un empate de cámaras, apropiarse, quedar en la línea sucesoria. La pregunta será, como dicen algunos analistas internacionales, que las grandes potencias no pueden permitir un gobierno peronista en Argentina y un gobierno del PT nuevamente en Brasil para dar vuelta al continente, y el desgaste de el actual gobierno tiene que ver con condicionar también a Lula en el futuro en Brasil. Digo, recordemos que fue un periodo de una década y media muy venturoso el encuentro de Néstor Kirchner con el presidente Lula, y una impronta distinta en Mercosur y un ciclo muy virtuoso de Argentina y Brasil que se proyectó a toda la región. En una región que hoy está convulsionada en Colombia, en Chile, el triunfo disruptivo de Castillo en Perú, la posibilidad de la vuelta de Lula en Brasil, no se vuelve Argentina un lugar donde, bueno, el imperialismo es un término viejo, algo, uy, qué viejo, dijo, y los sectores dominantes de acá operen para desgastar el gobierno para justamente impedir esa sinergia entre Argentina y Brasil. Habría que pensarlo, porque es muy violento lo que dijo Vidal, es muy violento, ¿eh? No hay duda. Es una especie de sericidio, ¿no? No nos olvidemos los golpes blandos, ¿no? En la región, digo, porque también la derecha ve golpes en todos lados, salvo cuando realmente es un golpe, ¿no? Bueno, a ver, violento es lo que ocurrió esta semana en el barrio 31. Yo no sé si ustedes lo vieron, por supuesto, la única forma de verlo era sintonizarse 5N. El jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ordenó, a través de la policía de la ciudad, un desalojo muy violento en el barrio 31. A verlo, vemos algunas imágenes. Que mañana tiene que ir al colegio, está con la mochila, lo único que destruyeron el único dinero que teníamos, lo destruyeron, y a eso a mi mamá le costó más de un peso. La plata no cae el cielo, sino que vengan y le compren algo. Que ellos nos den una casa si quieren que nosotros estemos bien. Bueno, ¿sabés qué? Yo creo que a veces no hay muchas palabras, ¿no? Yo no estoy, yo opino distinto que vos. Yo creo que por primera vez este desalojo violentísimo se vio en todos los canales. Hubo mucha difusión. Y justo un día después de que empezara la campaña de cara a las elecciones de noviembre. ¿Y por qué, te voy a preguntar? Y parecería, ¿no? Como una especie de... ¿Puedes decir que en las encuestas daba bien esto?
creo que en un grupo duro de Cambiemos que está buscándolo desesperadamente por los votos que se le está yendo con Milei, me parece que fue un acto de campaña, parecía eso, estaban todos los medios. Porque llama un poco la atención en términos generales la violencia con la que ocurre y además que era un grupo de familias que estaba allí desde el mes de julio, se espera la noche y bueno, se procede con violencia justamente, ¿no? Para que se transforme en noticia. Yo creo que sí, además, con respecto a la Villa 31, se había tomado una deuda de 400 millones de dólares para justamente organizar la Villa 31. Tampoco sabemos dónde está ese dinero. Y otro de estos tipos de métodos de prender fuego, destrozar, romper... Perdóname, ¿400 millones de dólares? Para justamente resolver el tema de la organización de la Villa 31. No está resuelto. No está resuelto y tampoco está la plata. Entonces, ¿sabés qué recuerdo también? Para hacer un poco de paralelismos. Sí. Al que le gustaba prender fuego a la gente sin recursos y destrozar también era Pepín Rodríguez Simón cuando estaba al mando de la unidad de espacios públicos o algo del estilo. La UCEP. Entonces, yo creo que esa radicalización de la que habla Úrsula, o sea, fidelizar con el voto propio y no tener ningún tipo de tapujo tiene que ver con eso también. Pero lo quieren para un proyecto urbanístico, lo sabemos por parte de la Reta también. Es una derecha más violenta, pero no es un fenómeno argentino. Pasa a España, hasta Vox. Está sucediendo eso en muchos países donde la derecha, por el miedo a perder, cuando llegan estos Milei, empiezan a ponerse mucho más. Se empiezan a radicalizar, claro. Vox ya está por cantar Cara al Sol y todo ese tipo de cuestiones. Así que, Porque hay una crisis capitalista muy grande a escala global, también, ¿no? La radicalización esta tiene que ver porque hay cuestionamientos muy serios a los modos de acumulación financiera. Desde el 2008 el mundo prácticamente es una gran burbuja financiera. Pero la respuesta es con el odio, digamos, ¿el odio de qué forma? Es el odio de clase. Sí. Es la estigmatización del odio de clase. Porque esto es el odio hacia el pobre. El humilde porque es el que puede cuestionar el sistema. Hablan, como decía Úrsula, hablan de pobrismo, ¿puede cuestionar pero no el hablan sistema? Perdóname, Roberto, que te diga, ¿puede cuestionar el sistema? Yo creo que, y lo dijo el Papa, ¿no? La cultura del descarte, un proceso de permanente exclusión sin horizontes, lo único que puede llevar es a la contestación social, que por ahora sea inorgánica, no tenga formas políticas, pero el mundo desde el 2008 no crece desde la crisis del 2008 y ahora peor. Ahora lo único que hace es, se emite dinero, se compran acciones, se sostiene el precio de las acciones, el capitalismo va de burbuja financiera en burbuja financiera. Todo esto que decimos, tiene que haber un capitalismo de producción, no pasa. Y esto es lo que me parece que es el resultado de los Panama Papers. Claro. Hay que vincular las cosas tal cual son. Una persona que le destruyen el único inodoro que tenía, que no tiene nada, y convive con los Panama Papers. Claro. Convive con la fuga de capitales, convive con un macroendeudamiento en dólares que la Argentina no puede pagar. Ese es el resultado de las políticas que aplicó Mauricio Macri. Sí, y sumo algo que me parece que es muy importante también, que hay que darle la derecha a la derecha, que es muy astuta en su discurso, ¿no? Por eso vuelvo a señalando siempre a los pobres, el choriplanero, el que por un plan, que el azaguache y todo esto, y hacen creer a gran parte de la población que uno se autopercibirte más cercano a la derecha, que sos rico, que si los votás vas a poder vivir como ellos, cuando en realidad te das vuelta y estás a nada de estar empujando un carrito en la calle. Pero Úrsula, ¿cómo es? ¿El que menos tiene es culpable de todo? ¿Es culpable de no tener? Bueno, pero no solamente los ricos hablan de choriplanero, del pobre, de verdad, la derecha siempre ha manejado mejor la comunicación, mejor sus ideas. Pero aparte cuando hablamos del neoliberalismo, hablamos de una construcción de subjetividad. Claro. Decimos reiteradamente, no es solamente un modo de producción económica, sino también constituir al sujeto que se autoproduce como una empresa, ¿no? Esto que el dicen emprendedor. Las es central, porque el neoliberalismo no es una cuestión económica. Es una cultura. Pero nosotros la izquierda hizo la mejor elección de su historia. Es la tercera fuerza política a nivel nacional. Yo creo que hay temor a la contestación social. Todo eso sí, ejercer violencia, estigmatizar. Pero las dos cosas conviven, Roberto. Claro. Sí. Porque acá lo que ha hecho este sistema, que podríamos decir que es la dictadura del capital, esto no es el capitalismo que soñó Adam Smith, esto es la dictadura del capital.
Y es una dictadura del capital que es patriarcal y depredadora del medio ambiente a la vez. Y la gran operación es convertir a las víctimas en culpables. Sí, si no te va bien, la saben lunga. Es que justamente la contraluz... Si te caes del sistema, ¿qué pasa? Bueno, es tu culpa. Por eso lo contrario es la meritocracia. Te va bien porque vos solo pudiste y entonces ponete la pizzería. La contracara es, si te caíste fue tu problema. Es tu culpa. Es tu problema y tu responsabilidad. Esta imagen que el derrame no existe, ¿no? Porque son los que hablan justamente del derrame. No hay en la ningún ciudad derrame que posible. tiene un PIB per cápita de un estado europeo. Claro, como Bélgica. O sea que derrame no hay. Vamos a hacer una pequeña pausa y en instantes, bueno, cada uno hará uso de sus quinchos que han traído para compartir con todos nosotros. Pausa. Ya bajaron el aire. Bueno, seguimos en Caníbales. Muchísimas gracias por todos los mensajes que nos van llegando. La verdad que el programa, creo yo, que tiene un mérito, tiene muchos méritos, pero un mérito es que no se olvida de lo que son las cuestiones centrales que hacen a la vida democrática, que hacen a la República. Y allí están los poderes del Estado, obviamente está la justicia, tiene que ver también con lo que sucede en el Congreso de la Nación, pero sobre todas las cosas con no darle lugar a lo que es la impunidad y el cinismo. Que es un mal contemporáneo, es un mal de nuestro tiempo, también uno puede verlo a lo largo de la historia. Tengo un vino, como siempre, que se llama Belinda. Señor director, ahí está, mire, fíjese, ahí está, acá. Belinda, by capítulo 7, voy a decir que es un blend, pero sin saberlo. Ahí sí, Leo, que dice que es un blend. Le agradecemos a la gente del Santa Evita, por supuesto, que nos manda estas pequeñas obras de arte. Vamos a proponer un brindis, brindo por todos ustedes. Y Amado, convidaron. No, Amado, no nos hagas quedar mal, ya está pedida tu copa, está llegando, Amado. Por Úrsula que vino hoy al programa. Muchas gracias por ustedes. Salud para todos. Por todo, por el muñeco Gallardo, quería no dejarlo. Muy bien, entonces lo mencionaste, le decíamos a Feletti si le gustaba el fútbol y dice que sí, ¿no? ¿Te gusta, Roberto? Sí. ¿Querés arrancar con tu quincho? Con mi quincho, bueno, sí. para distender o no, ¿hay un bloque empresario agroindustrial en la Argentina? ¿Hay actores, empresarios que dicen, bueno, hay que dejar de exportar soja como viene, trigo como viene, y vamos a hacer manufactura, vamos a industrializar, vamos a hacer fábricas de fideos, fábricas de galletitas? ¿Hay eso en la Argentina? Bueno, pareciera que en el acto de esta semana, con presencia del presidente, la vicepresidenta, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, gran amigo, armaron un esquema de fomento para el desarrollo de la agroindustria en la Argentina. Esto es una cosa que arrastra preperonista de la década del 40, cuando creo que fue Mariano Pinedo Abuelo, Federico Pinedo Abuelo, que quiso... ya les advirtió que tenían que industrializar parte de la renta agropecuaria. Después eso no pasó, lo hizo el Estado siempre apropió renta agropecuaria para desarrollo industrial, con los conflictos que todos sabemos, pero pareciera que ahora una diagonal de salida de la grieta en contra de la pala de Ubeira es que aparece un bloque agroindustrial que está dispuesto a, industrializar parte de la renta agropecuaria. Veremos si eso ocurre, sería saludable para la Argentina. Úrsula. Lo mío tiene que ver con un pedido, a lo mejor un reclamo relacionado con la ley 27.350, que es la ley de cannabis que se reglamentó en este año con la posibilidad de que haya autocultivo, tanto propio, es decir, para que uno se haga su propio aceite, o siendo cultivadores solidarios a través del ReproCan. Y lamentablemente tengo que decir que hay madres y padres que cultivan, que siguen siendo allanados. La policía o algunas fuerzas de seguridad acusan de que no están al tanto. Así que me parece que sería muy necesario, porque se siguen robando las plantas, que son aceite para los niños que lo necesitan, que sufren y padecen enfermedades que solamente el aceite de cannabis los ayuda a transitar. A las autoridades que correspondan, que por favor le cuente a las fuerzas de seguridad que existe el ReproCan, que se puede cultivar hasta 9 plantas en 6 metros cuadrados indoor, porque si no siguen allanando y se están robando medicina. Muy bien, Amado. Bueno, vos sabés, Julián, que los míos son los quinchos militantes que voy a tratar de ir compartiendo. Y esta semana tuve todos los días quincho.
Así que tengo para contar dos vertientes. En los quinchos de compañeras y compañeros se está hablando mucho de organizarse para salir. Hacen un recuerdo de lo que pasó en la elección que perdimos con Scioli, de lo que pasó entre la PASO y la elección, que ese esfuerzo rindió frutos. Entonces hay gran cantidad de grupos, no solo las organizaciones, sino gran cantidad de compañeras y compañeros organizándose para ir vecina por vecino a ver por qué no fueron a votar, por qué no acompañaron la propuesta. Creo que es espectacular que esto, la fuerza propia, sí, digamos, lo está haciendo ya, porque ya sabemos lo que pasó cuando no se hizo, ¿no? Y la contracara sería lo que pasó entre las PASO y la General cuando Alberto y Cristina lograron ganar la elección, pero también hubo una diferencia, hubo como una tranquilización en ese músculo militante y bueno, no estuvo el resultado esperado. Así que esto me parece es una gran noticia, que hay una especie de autoorganización, además de las que llevan adelante las agrupaciones y los grupos sociales. La otra, estuve en 2 quinchos PYME, y ahí hay una gran preocupación. Hay una gran preocupación por Vidal. O sea, el problema PYME se llama Vidal, porque ellos saben lo que les pasó en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Vidal, cómo cerraban una y otra vez pymes durante el gobierno de Vidal. Entonces, piden que por favor los ayudemos a difundir estas cosas, a que se conozcan, a que no queden atrás de un discurso bonito de campaña, que bueno, va a seguir todo igual, pero algunas cosas mejor. Ellos quieren que expresemos esta situación en la cual puede seguir algo igual, pero casi todo va a seguir peor si vuelve el espacio de Juntos al gobierno. Muy bien, nos queda muy poquito tiempo, Natalia. Sí, bueno, tanto hablamos de reforma judicial. A mí me parece central siempre, y lo dijimos, que la reforma judicial tiene una dimensión social en donde la ciudadanía, la gente se apropie de la importancia que tiene el poder del Estado, de la administración de justicia, del aseguramiento de los derechos. Lo que hizo Larreta a través de la legislatura de modificar las competencias del Tribunal Superior de Justicia no solamente es un tema jurídico, es un tema político. Para ver las implicancias jurídicas, hoy Graciela Peñafort en el Cohete de la UNED escribió una nota muy ilustrativa. Pero insisto, esta convocatoria es, como decía Ubeira, de sindicatos, porque el gobierno de Mauricio Macri fue un gobierno profundamente antisindical, es de organizaciones sociales, es de organizaciones de abogados. Y la verdad que esperamos a todos y a todas este próximo miércoles, 6 de octubre, a las 11 de la mañana, en Cerrito 760, para proclamar por una justicia verdaderamente independiente. Bueno, muy bien. Seguramente ustedes quieren escuchar al doctor Ubeira, lo vamos a poder hacer, pero después de la pausa. ¿Le parece, doctor Ubeira? Haga lo que quiera. Pausa. Bueno, muy bien, llegamos al final de nuestro programa. Lo tenemos al doctor Ubeira. El doctor Ubeira tenía frío, le pedimos un cafecito y ya llegó. Muchísimas gracias. Le agradecemos Está respetando la tercera edad. Estamos mejor. Muy bien. Bueno, tenemos el bolillero. El bolillero, ¿recordamos rápidamente de qué se trata esto del bolillero? Sí, voy a empezar con una frase de cabecera que espero que quede acuñado en los frontispicios de la República. La justicia macrista es a la justicia lo que la música militar es a la música. Debe ser acuñado en los frontispicios de esta república. Sí. Lo que nos han generado estos señores en estos últimos 5 años es la restitución prácticamente de tiempos que no se habían vivido, porque ni siquiera la dictadura militar se animó a tanto en materia de justicia como estos granujas. Entonces, esta convocatoria del día 6 de octubre me va a encontrar en el mejor lugar, que a mí lo que más me gusta no es venir a este programa, sino estar en la calle, puteándolos hasta en japonés, por el tema de esta modificación de la ley, de lo que se pretende de la Constitución. E invito a todos mis colegas, a todas las organizaciones gremiales, porque no van por nosotros, sino que van por ellos, y por todos aquellos que de alguna manera integran la justicia nacional, porque es la única forma concreta de expresar no solamente la desaprobación ciudadana, sino de generar un hecho político ahora que cesó la pandemia. Si hoy las gallinas se pudieron concentrar en el estadio de River, no sé por qué nosotros no podemos estar en la calle el día 6 de octubre para hacer manifestaciones concretas de la desaprobación a esta ley. Bueno, muy bien, es importante, es relevante y bueno, por supuesto, el compromiso de todos en esta, creo yo, en esta acción Ay, Dios, que no podemos dejar pasar, la verdad.
Digo, no hay cuestiones que son centrales, las discutimos en este programa. Lo que se haga con la justicia habla de todos nosotros y habla, creo yo, de también la búsqueda de la justicia social, la búsqueda también de la verdad, de cada una de las búsquedas que ponemos en marcha, que como muchos de ustedes obviamente seguramente saben, se trata de poner en marcha algo, de que el mundo es mejor cuando uno por lo menos lo intenta y que no podemos renunciar a eso, sobre todo eso, ideal o no podemos renunciar a eso y me parece que es importante marcarlo. ¿Te sentiste cómodo? Muy bien, muchas gracias, muy bien. Amado. Sí. De 10. Amado ya está, ya lo tenemos como parte de nuestro programa, esperemos que sí. Úrsula también, la verdad que ha sido un gustazo enorme. El doctor Feletti, contento con el triunfo de River. Contento, muy contento. Y aparte fue un programa muy lindo, muy reflexivo. ¿Lo muy sintió profundo. bien? Sí. Bien, muy bien. Doctor Ubeira. Y bueno, nada, próximamente lo veremos a Feletti en la Jura. Espero que invite. Aníbal no me invitó. ¿En serio, Aníbal? No, yo estaba fuera de viaje, pero no obstante, igual espero que Feletti invite. Bien. Natalia. Muy bien, por suerte, muy a gusto y bueno, una jornada de reflexión necesaria. Así es. Bueno, nos despedimos. Quedan en la compañía del señor Juan Amorín con su conflicto de intereses. Nos reencontramos el próximo domingo a las 20 horas. Cuídense.